Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Este fin de semana, este domingo, tenía lugar en Chinchón, en la provincia de Madrid, un acto de homenaje a David Lafoz, que, como sabe usted, es ese agricultor aragonés que apareció muerto junto a su tractor este pasado mes de julio. No era un acto de homenaje al suicidio de David. Digo esto porque en YouTube me han censurado una conferencia porque mencionaba a David, la gente aplaudía y me lo han censurado como si fuera una apología del suicidio, por Dios. No, pero sí es una apología de David y de lo que él representaba. Vamos a ver, hay una España que sobra, hay una España que le sobra al poder, hay un pueblo que le sobra. ¿Qué es esta gente? David Lafoz había convertido su vida en un acto de reivindicación del derecho de un campesino a seguir en su tierra, en su propiedad. Tuvo mil posibilidades de irse a trabajar en el sector servicios, ¿verdad?, en Zaragón, o sea, en Zaragoza. No quiso quedarse en su campo de Belchite, en el campo de su padre, y vivir de la tierra, como siempre habían hecho. Protagonizó, entre otras cosas, la llegada con su tractor al Palacio de la Jafería en Zaragoza, a la sede del gobierno autonómico. Protagonizó también una de las primeras llegadas de tractores en Valencia, cuando la riada para ayudar a quitar barro, porque efectivamente solo el pueblo salva al pueblo. Ese era David. David se había comprometido con lo que era en la vida, un hombre de su tierra, y tenía una idea de la agricultura que no era un mero sector económico, no, que era la presencia permanente de los linajes de un pueblo sobre el suelo. Y no pudo más. Las multas, la presión burocrática, las inspecciones de trabajo, las inspecciones de Hacienda, el escasísimo margen de beneficio, todo eso, que son problemas comunes a todos los agricultores y ganaderos y pescadores europeos, se lo terminó llevando. No pudo con ello. Y me parece que vale la pena hacerse un par de preguntas, ¿no? ¿De qué mierda de Europa hemos construido para que la gente que quiere seguir en su suelo sobre? En este homenaje de Chinchón no estaba la izquierda. La izquierda se inventa otro pueblo. Entre los trans, los migrantes, un pueblo transmigrante. No estaban tampoco los partidos del bipartidismo, estaba revuelta con sus banderas. Y estaba también un tipo que sacó una dulzaina y con ese instrumento entonó La muerte no es el final, como homenaje póstumo a David Lafoz. Me parece que en ese himno fúnebre, tocado con ese instrumento eterno, se sustancia lo que de verdad debería representar el campo hoy. No es un sector económico, es muchísimo más, es el futuro de una nación, porque es el pasado de una nación. Y si no entendemos eso, no entendemos nada. Descanse en paz, David Lafoz. 21:48, 20:48 en Canarias, y ante todo y sobre todo, abrazo fortísimo a todos los amigos que el jueves acudisteis a Barcelona. Yo dejé aquí a Iago Soler arrojado ante las fauces de Alejo Vidal Cuadras y Miguel Ángel Quintana Paz y Carlos Flores y compañía. No, digo que gracias a todos los que estuvisteis en el acto del Club de Amigos en Barcelona, acerca de la hispanidad, con Marcelo Gullo, Fernando Paz y Julio Ariza y este servidor. Existimos porque existís. Esta es la cuestión. Así que de verdad, gracias de corazón. Gracias también a los que al día siguiente estuvisteis en Gandía en la conferencia organizada por la Asociación 1812. Gracias también a los que luego el sábado estuvisteis en Burriana en la conferencia organizada por ISEP y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento para hablar de la hispanidad, que ha sido un fin de semana movidito. Y dicho todo esto, vamos con los titulares. ¿Vamos? Bueno, a ver, mira qué bonito ha quedado esto. Se ha enganchado la imagen de Pedro. Mira, no, déjalo así, es fantástico. Es que parece de dibujos animados. Este meme lo quiero yo. Bueno,
Claro, se ha puesto a decir que si cambia la hora, que si no cambia la hora, y se ha quedado intemporal, se ha quedado pegado en el tiempo. Bueno, con lo que íbamos, que va a ser nuestro primer tema, ahora cuando se le pase el baile San Vito a Pedro Sánchez, es que el Supremo ya apunta a la financiación ilegal del PSOE. Ese es el sentido del llamado a declarar tanto del ex gerente del partido, sospechosamente recolocado con un sueldo superferolítico en la empresa nacional de uranio, como de la famosa Celia, que era la que aparecía en la secretaría del partido. Hay más cosas, es decir, aquí de repente está empezando, de repente no, es lo lógico de todas estas investigaciones, uno empieza por abajo, y luego empiezan a salir cosas, entre otras cosas porque cada vez aparece más gente con mucho que perder. Y estos cantan. No habría que sacar por eso conclusiones precipitadas sobre ninguna decisión judicial. De momento tenemos estas dos declaraciones, que veremos lo que pasa con ellas, y algunas otras novedades que enseguida le contaremos. Más. Pero eso de Pedro me lo tenéis que guardar, porque me ha quedado de verdad fantástico. Bueno, el gobierno da marcha atrás, o así, en su ataque a los autónomos. De momento, porque van a ir a por ello. Y además, con más razón, a partir del momento en el que lo que encuentran por parte de la patronal es a una especie de frontón de goma que se llama Lorenzo Amor. Ya está con el asunto de que no, pues es que en realidad esto de la Constitución sí que estaba previsto, pero lo de la prestación social, que nos están esquilmando, amor mío, y nunca mejor dicho. Hombre, por Dios, qué prestación social ni qué carajo, que no dan para vivir. Y tú allí con Garamendi haciendo manitas. De verdad, en fin, contaremos esto. Bueno, atentos a este asunto que ha suscitado Elena Ramallo, que estará hoy con nosotros aquí en El Gato, porque ya, vamos a cambiar el titular, por favor, porque ya es lo último. ¿De qué se trata? Se trata de que, cambiemos el titular, por favor, cuando... Ahí estamos. Sánchez va a dar pensiones por viudedad a las viudas de inmigrantes ilegales. Bastará con que acrediten con 2 años de convivencia. En España no hay pensión de viudez para las parejas de hecho. Las pensiones de las viudas, digamos parejas de derecho, son miserables. Y este tío ahí promete esto. ¿Se puede imaginar la que hay? O sea, esto es pura discriminación. ¿Para qué? Bueno, se llama efecto llamada, entre otras cosas. Lo hablaremos con Elena. Pasaremos, por supuesto, por ese homenaje de este fin de semana en Chinchón a David Lafoz, que reunió a la España olvidada. Esa España que para el poder no merece existir y que es lo mismo que en Francia, que en Alemania, que en Holanda o que en Italia. La Europa de Úrsula, la Úrsula Europa, ha decidido sacrificar a su gente del campo, es decir, ha decidido sacrificar la memoria del suelo de Europa. Son unos sinvergüenzas. Y luego atentos a esto que no lo veíamos venir, la xenofobia, perdón, la izquierda ya tiene su propia forma de xenofobia, que es la turismofobia. Es muy interesante, empiezan a organizarse grupos, porque son grupos organizados, para acosar a los turistas en la calle. Estas imágenes corresponden a la zona centro, a la zona histórica de Valencia, que por cierto para mí guarda recuerdos de infancia, en fin, muy entrañables, pero que ahora es una zona turística, evidentemente. Bueno, no sabe usted la que se lía, Insisto, lo más importante, son grupos organizados. Vamos a verlo. Vamos a verlo en compañía de nuestros contertulios de esta noche, don Antonio Alonso Timón. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues un poco preocupado por el cambio de hora, esta semana, los biorritmos y este tipo y las cuestiones científicas aparejadas a todo ello. Prueba más que suficiente de que el presidente del gobierno nos toma el pelo a todos los españoles. La prueba ha sido cuando le han preguntado que, bueno, ya que vamos a cambiar la hora, ¿con cuál de los dos se queda? Y dice, eso me da igual. No es relevante, no es relevante con lo que yo me quede, sino, o sea, es una tomadura de pelo total y absoluta, y muy mal tiene que estar para sacar el TikTok esta mañana y esta nueva cortina de humo de esta semana. Yo creo que desde el Palacio de la Moncloa ya no saben qué hacer. La situación procesal de su partido cada vez es más complicada y yo creo que le queda un suplicio importante por pasar, pero es la situación en la que él se ha puesto y donde llevaba unos amigos en el Peugeot que no eran nada recomendables. Y yo lo que digo, si todos los del Peugeot están donde están, ¿qué pasa? ¿Que solo él era el
solo la parte salvable del Peugeot era él, O sea, que era el que conducía. Iba en el maletero, claro, claro. no sé. Uy, no, el que conducía está metido en el lío de los hidrocarburos. El que conducía, sí, claro, pero claro, el Peugeot, claro. ¿quién ¿Y lo el hermano? llevaba? El Peugeot lo lleva... Pues eso es un verdadero misterio, porque según parece, según dicen las malas lenguas, en realidad iban en otro coche y el Peugeot lo sacaban para cuando Claro, iban a para decir aparecer que ante iba, el pueblo. que él iba en el Mercedes, ¿no? En fin, Ahí es una estamos. tomadura de pelo lo de este hombre y ¿qué le vamos a hacer? Don Antonio Alonso Timón, muy buenas noches. Don Jesús Trillo Figueroa, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Muy sorprendido por lo que pasó ayer en París. Permíteme que... Sabía En que el ibas, Louvre. mira, no sé por qué te he leído la mente Sí. con el asunto del Louvre. Con el asunto del Louvre, Bueno, que hace sí. 3 meses salía Macron diciendo Claro. que para él la prioridad en el Louvre era la sécurité y la sûreté, que es, en español sonaría redundante, pero bueno, ya ves tú, la seguridad, joder. Ya, esto, qué fíjate que movida. el robo más importante del siglo XX probablemente fue el de la Gioconda en 1919, luego como se devolvió. Pero en fin, Vicencio Perugia se llamaba el tío que robó la Gioconda, ¿no? Pero lo de ayer fue también espectacular, ¿no? El robar toda la sala de la corona francesa, en definitiva, de las joyas de la corona de Francia, es ya el colmo de la situación, pone de manifiesto la situación que hay en Francia, que cada día es peor, ¿no? Ya ni siquiera el Louvre está a salvo. Y en fin, pero a mí lo que me da pena es que no fichemos a estos ladrones para que le roben los papeles de Pegasus que les entregaron los israelitas a los franceses sobre las escuchas telefónicas del señor presidente del gobierno y sus allegados, ¿no? Eso deben tener, bueno, eso deben ser casi las joyas de la corona, ¿no? El robo de la jojoya, como de la la película aquella el robo de la Martes jojoya, y 13. efectivamente. Por cierto, bueno, ha servido para que mucho periodista español aprenda quién es Eugenia de Montijo, cosa que es importante, ¿no? La mujer de Napoleón era Napoleón III, era sobrino de Napoleón Bonaparte. Bueno, creo que la corona de Eugenia de Montijo se ha recuperado, ¿no? Que es lo único que han dejado más o menos por ahí tirado en el camino. Sí, la han dejado tirada y un diamante Que es espectacular, que parecía la- imposible, era demasiado grande y troceado y no tenía valor al parecer, ¿no? Bueno, en fin, sí, Francia, joven. Desde luego, En fin. Jesús, bienvenido, buenas noches. Don Julio Ariza, ¿qué tal? Mañana, por la mañana, Espero, Juana, en el jardín. el expresidente de la República Francesa ingresará en la prisión de la Santé. Ah, Sarkozy, sí. Sí. Curioso que justamente se llame La Salud, la prisión, pero bueno, los franceses son así. Así que a partir de mañana Pero no podemos por más ir a de- visitar. Escucha, el comité que yo tiene abajo entera, el Comité de Salud Nacional. Sí. O sea que, en fin, claro. Julio, pero no durará más, no llegará ni a 24 horas probablemente. ¿Tú crees que sí? ¿Tú crees? Sí, porque Tendrá que sabes que... tramitar la cosa del, ¿no? Bueno, igual la tardan prensa. más en darle la salida, pero Sí. teóricamente, por su edad, debería de salir Lo inmediatamente. que quieren es la foto, como ¿Eh? querían hoy la foto de Gürtel, que han tenido a Paco Correa. Gürtel es del año 2007. El juicio oral se ha celebrado 18 años después y te tiene que coger con salud, ¿eh? O sea, si tienes un pleito, tienes que estar dispuesto, tienes que cuidarte, porque si no, no vas a llegar al juicio oral en España no llega. con muchas dificultades. Entonces hoy le han tenido a Paco Correa 3 horas preguntándole por los trajes de Camps, asunto que con Ya a un estas jurado alturas. popular resultó absuelto. Le han preguntado por todo lo que necesitaban que saliera en la tele. ¿Y cómo le puso usted al alcalde de Majadahonda? ¿Qué mote le puso usted? Porque, pero si eso se juzgó en la pieza hace 5 años. Tal. Pero diga, ¿cómo se llamaba? El Albondiguilla. Televisión Española, el Albondiguilla. Los trajes de Camps, tal. O sea, era una performance, no era un juicio. No, era de Boadilla, sí, era de Boadilla, vale, Boadilla. Sí, porque rima con Albondiguilla, bueno, Albondiguilla del Monte. Lo importante es que rime con Boadilla, claro. El Albondiguilla. Es decir, es una cosa increíble. Bueno, tiene usted que ver el increíble. Telegram de Julio. Porque ¿Por qué lo tienen que ver? tiene que verlo Por porque el párroco del Álamo. luego va a haber una cosa que la hemos sacado del Telegram de Julio, pero no lo del párroco. ¿Sabe qué pasa? Si lo contamos aquí, ¿para qué va a ver usted el del Telegram? No, tiene que ver el Telegram y el WhatsApp de Julio Ariza, pero oye, es alucinante. Vamos a ver, se sustancia la cosa en lo siguiente. Un señor, por otra parte, con cierto ascendiente sobre el mundo episcopal madrileño, que se exhibía en páginas gay como Sí, no, tenía una cuenta de Instagram que se llama Morenazo78. ya.
Morenazo 78 es un tipo así como yo, ¿no? Fuerte Sí. como yo, tal, cachas, y se saca una serie de fotos en posturas insinuantes, medio vestido, medio desnudo. Y Medio resulta que es vestido, el párroco. con tanga, joder, el párroco. medio vestido. No, no has visto todas las fotos, por No, lo que veo. no. Este señor es el párroco de la parroquia del Álamo. El Álamo, que no es el de Y ha Nuevo México, anunciado, sino- y la fuente que es infovaticana.com, que os recomiendo, le llaman al obispo Ginés de Getafe y le dicen, oiga, que este señor está haciendo estas cosas. Claro, ¿qué va a pasar con sus feligreses, sus parroquianos? Y dice el obispo, bueno, tampoco me parece tan ¿Verdad? relevante. Entonces, claro, la pregunta es, ¿por qué a Ginés no le parece tan relevante que el párroco del Álamo se comporte de esa manera públicamente? ¿Por qué? ¿Por qué, señor obispo? ¿Por qué, eminencia? Fíjate que llamarlo eminencia, qué cosas, ¿eh? Es Bueno, que- todo lo es que hay. Esto es como la Santé. Igual lo mismo. Pues lo tiene usted en el Telegram de Julio. Yo de verdad le aconsejo que lo mire. Y si Sí, no por lo supuesto, miran allá otras- ustedes. Si no lo miran allá ustedes. Que está Aldama en Telemadrid. ¿Y qué digo? Y dice, yo no me estoy enterando, pero me lo está contando Iago Soler, que está ahí arriba. Me está diciendo, Ábalos pagó con 20.000 euros un local en Valencia. Bueno, esto digamos forma parte de lo normal. Las constructoras pagaban a Coldo y Ábalos con bolsas. Bueno, me imagino que con dinero dentro. Coldo tenía pasaporte diplomático. Esto, por cierto, lo sabíamos efectivamente. Que el dinero en la República Dominicana lo recogía Joseba, pero que no lo guardaban allí. O sea, era un punto, al parecer, de tránsito. Coldo entregaba todos los viernes dinero en efectivo para cubrir gastos y gastos del PSOE. Esto es a lo que se refería seguramente tanto la señora Barceló como el señor Sánchez, a canal de liquidaciones de gastos. ¿Eso es todo? Bueno, no, y sin más cosas, pero esto es lo que me está contando de momento Iago, que está haciendo, está estereoscópico, mirando el gato con un ojo y con el otro, cosa que yo no podría hacer, ¿ves? Y con el otro mirando Telemadrid. Ustedes concéntrense con el gato y ya les contaremos otras cosas. Julio, bienvenido, buenas noches, doña Ana Cuartero, ¿cómo estás? Pues encantada de estar otra vez con vosotros en la tertulia, y yo estoy con Julio. Lo que hay es que ver en gato, pero no porque lo diga yo, sino porque me lo dicen los telespectadores cuando salgo a la calle. Solo vemos el Anda, gato tú eres porque la nos del gato. contáis cosas que no nos cuentan. en Hay que otros ver el gato sitios. porque está Ana Cuartero. Bueno, Exactamente. y porque contamos cosas y nos hacemos eco de noticias que, desde luego, por ejemplo, el homenaje a David Lafoz, que efectivamente ayer estuvimos varios compañeros. Yo solo pude estar en la novillada por la tarde, pero estuvimos allí apoyando a la familia, por supuesto, y me parece que es muy pertinente ese comentario que has hecho, ¿no? Que no hacemos apología del suicidio, todo lo contrario, pero es que parece que se puede hablar de las consecuencias, ¿no?, de las políticas erráticas, ¿no?, cuando afectan a los que vivimos en la ciudad, ¿no? Sin embargo, porque nos encanta en el Parlamento, les encanta hablar del mobbing, del bullying, de la presión, del estrés, no sé qué. Sin embargo, cuando es la Administración la que somete a esta presión a un agricultor, pues parece que no Así es. se puede hablar de las consecuencias que tiene una asfixia, un abandono, una persecución. Estaba pensando en cuando estabas denunciando las subidas de las cuotas de autónomos, también afectan a los agricultores, porque hay muchos Sí, agricultores que, realmente. además de estar sometidos a toda esa persecución, a todas esas inspecciones, a todos esos requisitos que luego se les permiten utilizar esos fitosanitarios prohibidos aquí a los marroquíes, esa política de favorecer los cultivos que vienen de Marruecos, incluso si proceden del Sáhara y se saltan las regulaciones. Bueno, pues todo eso va a acabar también a los agricultores. Entonces yo creo que es hora también de que quitemos un poco ese cinismo. Los agricultores existen, la gente joven que trabaja en el campo existen, y la única juventud que está abandonada no es la juventud de la ciudad y la juventud de la universidad o la juventud de la FP. Es que también hay una juventud que quiere seguir viviendo en el campo, que quiere seguir explotando las tierras de sus padres, y que yo creo que también tiene que contar en la sociedad. Por eso ayer pues estuvimos muchos, estuve con Ricardo Chamorro, nuestro diputado Sí, señor. también por Ciudad Real, y estuvimos allí como una forma también de apoyar a todos esos jóvenes que quieren salir adelante en el campo
y que tienen derecho también a que los gobiernos escuchen sus demandas, escuchen sus ilusiones, sus ambiciones y cuenten también, ¿no?, en las políticas de fomento también de la juventud. Ana, bienvenida, buenas noches. Hablaremos con Miguel Ángel Aguilera de UNASPI, que es la asociación que ha promovido con otras, pero muy fundamentalmente UNASPI, este homenaje, sobre todo para ver ahora qué, porque de todo aquello que se dijo que iba a cambiar este verano, no ha cambiado nada, al revés, en fin. Bueno, antes de pasar a la publicidad y a la información, pasamos por don Adolfo Albistur y su mano... Y su mano y su pack de artrosis. Pues fíjate si encima de todo lo que estamos viviendo, si encima lo hacemos con dolor, ¿no? O sea, ya lo que faltaba. Pues sí. Con lo cual, yo lo otro no puedo cambiar, pero sí podemos intentar aliviar el dolor. El dolor de las articulaciones, el dolor de la artrosis, el dolor que tarde o temprano vamos a tener. Y yo recomiendo una cosa, cuando empiece es el momento de actuar, porque no va a parar. Es decir, esa articulación que si yo me levanto por la mañana, si ya mis manos al moverlas siento que me duele, eso en tiempo va a acabar probablemente incluso con unos dedos anquilosados, porque esa articulación se va perdiendo e incluso se pueden ir a soldar los huesos. Con lo cual, ¿nos duelen las manos? Pues tenemos el guante que ya sabemos que es una invención española, que aquí nos lo recomendó evidentemente un médico reumatólogo, el doctor Juan José de la Mata, y que es un inventor que tenía este problema y él se puso a estudiar y al final sacó unos guantes que van genial, porque no curan, pero 20 minutitos, pues oye, me alivia el dolor, puedo manejar mejor mis manos y no hago que eso vaya a peor. La rodilla, pues estamos en la misma, es decir, si yo al caminar me duele, al subir escaleras, empiezo esa rodilla que ya empieza a dar problemas, vamos a ponernos la rodillera, que son 10 minutitos con terapias de luz. Luego toda la zona de la espalda, que ya nuestro amigo Alejo ha dado fe de que funciona genial, y ahora tenemos aquí el de Antonio Alonso Timón, que es el tuyo, que doy fe que funciona. Para claro, al final esa terapia, por ejemplo, es para el hombro, pues va genial. Además, os digo una cosa, oye, probadlo. No pasa nada, si no os funcionará, se devuelve y ya está. Pero no estéis con dolor, que bastante tenemos ya para encima tener dolor. Así que aquí tenéis estos productos, os digo de verdad que son maravillosos. Adolfo, gracias mil. 900-730-122, llame solo una vez, por favor. Si no se lo cogen, su llamada queda registrada y se la devuelven. Y usted ya lo pregunta absolutamente todo. Cómo funciona, lo que cuesta, si se financia, si no, qué descuento tiene por ser espectador del Toro Televisión y todas esas cosas. Adolfo, gracias mil. Gracias a ti, Esparza. Publicidad. Y a la vuelta de la publi nos vamos con Miguel Ángel Aguilera de UNASPI a recordar ese homenaje de este fin de semana en Chinchón a David Lafoz. Y más cosas, ya verá usted ya, porque siguen diciendo, Aldama sigue cantando. Bueno, luego se lo cuento. Publi. 22 horas 11 minutos, 21 y 11 en Canarias. Vamos enseguida con el homenaje de este fin de semana a David Lafoz en Chinchón. Antes, con toda gratitud, por cierto, a Chocolates Matías López, que nos ha hecho él, como venían a Cuartero, pues mando chocolate. Aquí, pues una maravilla. ¿Sabe usted que Matías López es la casa del chocolate de Madrid por antonomasia? Lleva, pues mire, estaba dejando de gobernar Bravo Murillo para empezar Narváez cuando esta gente empezó a hacer chocolate. O sea que imagínese usted, es una historia fantástica de una empresa familiar. Yo no había nacido. Recuperada, ni siquiera Julio Oriza había nacido. Es verdad. Efectivamente. Y tienen variedades que son bien conocidas. No hay, vamos a ver, nadie es capaz de hacerlo, pero se supone que no hay que masticar porque a los 37 grados se disuelve. Yo aquí solo conozco a Calvet que lo haya conseguido. En cuanto tienes un poco de fiebre... Bueno, ahí estamos, va antes. Bueno, es una maravilla de chocolate con todas sus variedades, con la proporción de cacao absolutamente artesanal hasta el punto de que fabricado un cierto número de piezas la placa se destruye y empieza nueva, o sea, es artesanía pura desde 1851, ya digo, y con se lo vamos a enviar a Donald Trump, leche, pues le va a encantar seguramente. Hay que enviarle una caja a Donald Trump para felicitarle por lo que está haciendo. ¿Con Sánchez? Con Planet Paracut. Ah, eso sí que es verdad, efectivamente. Nos alegra mucho. Pues mira, el teléfono lo tiene ahí, es lo más fácil, o en la web, en fin, pero para hacer pedidos. Y a ver usted cómo no se va a arrepentir, que es una auténtica maravilla. Espectacular. Estamos aquí todos dándole al diente. Está buenísimo. Sí, por eso el único que osa hablar con el cara es Julio. No, yo no oso.
Señores, a Chinchón. Ups, Toma ya. a Chinchón. ¡Hala! Sí, es que es lo que tienen los dos por la izquierda. A Chinchón. Que nos vamos a Chinchón por lo de este fin de semana. Ya que, bueno, antes, precisión, muy importante. Bueno, como están censurando, yo sé que no es exactamente YouTube, sino que son esos especie de nuevos comisarios políticos, ¿verdad?, que bajo la etiqueta de la comunidad se dedican a saturar de mensajes. Por eso han censurado una conferencia mía con Luz de Trento hablando de recuperar la soberanía nacional, porque decían que, bueno, claro, es que podía inspirar autolesiones en los jóvenes. Así que para acceder a mi conferencia en YouTube hay que pasar los mismos procesos que si fueras a ver pornografía. ¿Cómo son? Recuperar la soberanía nacional, ya sabe usted. Bueno, claro, porque hablaba, un momento en que pronuncié el nombre de David Lafoz en la conferencia, la gente se puso a aplaudir. Entonces uno de estos comisarios políticos rápidamente dijo aquello, ¡ah, están haciendo apología del suicidio! Ya sabemos que no, pero para que vea usted cómo funciona esto, es decir, están desatados. Si pudieran nos callarían, a golpes. Bueno, en fin, pero que no. Y aquí vamos a hablar de eso. Basta ver las imágenes, lo que fue este domingo en Chinchón, ese acto de homenaje, creo que además que tenemos, ese era por cierto el tractor de homenaje a David, efectivamente. Y gente, pues mire, gente normal y corriente. Gente normal y corriente, sin más pancartas que las precisas, recordando a alguien que era uno de los suyos, para defender lo que él defendía, que es fundamentalmente que la gente del campo, no hablo de las patronales agrarias, hablo de la gente del campo, pueda tener un futuro en España. Y que los españoles podamos comer lo que hace nuestra gente aquí. No lo que hacen en Marruecos, sean los productores marroquíes, sean los productores españoles que se han pasado allá para fabricar más barato. Y sin garantías, por cierto. ¿Dónde estaba la reivindicación de la izquierda? No estaba. O sea, este pueblo no existe para la izquierda. Para el PP tampoco. Allí había banderas de Aragón, estaba la gente de Revuelta, Ana Cuartero nos ha contado que estuvo ella también, maravilloso, y estaba fundamentalmente, insisto, la gente del campo de a pie. Porque lo que representaba David era la reivindicación de la gente del campo de a pie que literalmente no puede vivir con las inspecciones de Hacienda, las inspecciones de trabajo, los requisitos burocráticos permanentes, la digitalización de todo lo que haces, la tablet que has de llevar para hacer cualquier cosa que tengas que hacer, el mínimo margen que sacas después, literalmente un sinvivir. Es una tragedia. Es una tragedia que nadie quiere resolver, nadie con poder al menos. Y es una tragedia que comparten también la gente del campo, agricultores, ganaderos, pescadores también, en Francia, o en Holanda, o en Italia, o en Alemania. Y nosotros tenemos, para hablar de este asunto, igual que el otro día teníamos a María Ángeles Rosado, hoy a Miguel Ángel Aguilera de UNASPI. Miguel Ángel, muy buenas noches. Estamos, no estaba funcionando todavía. Bueno, Ana, tú que estuviste allí, mientras se nos arregla la conexión con Miguel Ángel. Pues mira, yo la verdad es que me encantó estar y me encantó tener la oportunidad de acompañar a la familia y a todos los amigos, a todas las personas cercanas. Y aunque no lo quieran ver y piensen que queremos hacer algún tipo de apología, es que había muchos agricultores que en Instagram estaban publicando sus vídeos con ese llamamiento, ¿no? Porque al final lo que David Lafoz nos ha enseñado es que los jóvenes que quieren dedicarse al campo también sufren una presión desmesurada que en este caso, como os digo, ha desembocado en un trágico desenlace y que para todos es trágico, y a lo que fuimos es acompañar a los amigos, acompañar a los padres, acompañar a todos aquellos que están peleando por sacar el campo adelante. Porque si hay alguien que defiende el campo, ha sido Vox. Si hay alguien que ha estado siempre del lado de las reivindicaciones del campo, ha sido Vox. Pero no por un fin electoralista, sino porque de verdad creemos que tenemos que defender esa soberanía alimentaria tan necesaria para un país próspero, ¿no? Y eso tiene que empezar tratando bien a aquellos que están en el primer eslabón, ¿no? David perdió la vida, pero yo creo que todos hemos visto también llorar a señoras mayores ya que después de toda una vida en el campo están viendo arrancar los olivos,
por unas erráticas políticas, porque parece que no hay otros terrenos en los que poner placas solares que en los terrenos antes ocupados por los olivares, ¿no? Estamos viendo cómo, bueno, pues los sucesos de Torre Pacheco, cómo se está importando mano de obra porque es barata, porque es ilegal para aquellos trabajos, ¿no? Para trabajar nuestro campo, ¿no? El campo está olvidado y yo creo que hay que personas como David que han empleado toda su vida en luchar por ello y su padre sigue luchando por ese campo, merecen desde luego nuestro respeto. Y luego por el lado, insisto, también pues de esa salud mental, ¿no? que estamos viendo tan deteriorada en todos los jóvenes, independientemente de a lo que se dediquen, por esa falta de visión de futuro, ¿no? Toda esta actuación de la Administración, lo que está claro es que lleva a muchos jóvenes a la desesperación. Y eso es algo que los políticos tenemos que ser muy sensibles, tenemos que estar muy atentos, porque la juventud también nos está dando señales de que necesita efectivamente un horizonte en el que poder desarrollarse, en el poder tener la familia que ya tenemos otros, ¿no? Que tenemos unos cuantos años más. Que no tienes proyecto vital. En el campo han conseguido que no tengas proyecto vital. Pero que eso no le pasa solo a los de la ciudad, es que a los del campo también, y parece que no cuenta. Muy fundamentalmente a los del campo. ¿No? Y es llamativo porque, vamos a ver, históricamente, cualquier proyecto de autonomía personal y familiar pasaba por tener un pedacito de tierra. Claro. Y es lo que ahora ya no sirve para nada. O una casa. Espera, dime. Sí, no. Mira, yo he criticado mucho. Aquí en la Comunidad de Madrid también hay zonas como Chinchón, agrícolas, y llegando hasta Aranjuez. Toda la zona de Las Vegas es una zona de agricultura, es una zona de cultivos. Sí, sí. Y hay muchos pueblos pequeños. ¿Y qué se les dice ahora a los jóvenes? Sí, te damos ayudas para que te vayas a vivir a un pueblo de menos de 2.500 habitantes. Y dices, oye, pero que no hay colegios, que no hay centros de salud, que no hay transportes, que no hay nada. Que no funciona ni la banda ancha. ¿Pero a dónde quieres que yo me vaya a vivir? Miguel Ángel Aguilera, muy buenas noches. Miguel Ángel, ¿el teléfono al menos funciona? ¿Todavía no? Bueno, vamos a ver, como son las 10:20 y llevamos desde las 10:05 esperando para la conexión, yo creo que lo mejor es que sigamos hablando de esto y entrará Miguel Ángel otro día, pero tampoco podemos paralizar el programa hasta que conseguimos arreglar la conexión, ¿vale? En fin, bueno, ¿vosotros habéis seguido la cuestión? Sí, yo lo miré con interés ayer también, coincido con lo que comentaba Ana. El problema es de Proyecto Vital, que la juventud no ve una salida a la situación, y no por casualidad esto se llama el sector primario, es que es un sector muy importante. Decía ayer un agricultor que si se sigue perjudicando al sector primario, a la agricultura, a la ganadería, ¿qué va a comer la gente en el futuro? O sea, es que estos son las necesidades básicas que gracias a estas personas que con su sacrificio y con su esfuerzo son capaces de sacar adelante unos cultivos que al final, esto sí que tiene una externalidad positiva desde el punto de vista social, pero yo lo veo en mi pueblo, y me sigo considerando una persona de pueblo y a mucha honra, y en mi pueblo, en la zona de mi pueblo, que es la zona de la Vera en Extremadura, que es un vergel, allí pongas lo que pongas, crece. Plantas un bastón y germina. Efectivamente. Y nada, los jóvenes no se pueden dedicar, han tenido que irse a buscar la vida a las ciudades, a Madrid fundamentalmente, pero allí nadie es capaz de sacar adelante los cultivos de sus padres, con mucha pena. Además son unas fincas maravillosas y muy poca gente ha podido dedicarse a lo que se dedicaba la gente habitualmente allí y de lo que por cierto vivían muy bien. Quiero recordar en la época, no solo en la época del tabaco, sino allí, como digo, en la época de la frambuesa, los higos, allí todo lo que ponían, las aceitunas, pues todo lo que se ponía se vivía bien de ello, pero ahora se ha abandonado completamente el campo porque no encuentran ningún incentivo para poder seguir la labor que seguían sus padres o que seguían sus abuelos y de la que podían vivir, como digo, repito, insisto, muy bien. Eso ahora es imposible. Las trabas burocráticas que se les pone a los jóvenes pues hacen que no les sea rentable vivir de esto, y tenemos un problema. No somos todavía conscientes del problema que se nos viene encima en el futuro, y buena parte, lo llevamos diciendo aquí hace tiempo, buena culpa de todo esto tiene la Unión Europea. Una de las políticas, una de
las políticas peor organizadas, peor estructuradas de la Unión Europea es la PAC. Es un desastre total y absoluto. Pero yo te voy a un poco llevar la contraria, porque la culpa no es de la Unión Europea, la culpa es que España ha asumido siempre los postulados de la Unión Europea independientemente del daño que nos hagan. Bueno, lo que pasa es que cuando estás en la Unión Europea te queda poco margen en el ámbito de políticas que son eminentemente comunitarias, como es la PAC. Por lo tanto, los Estados miembros ahí pueden hacer poco más que seguidismo de la política agraria común. Pero es verdad si que los luego Estados miembros deciden... Claro, ahí es donde lo deciden, en el Consejo, en los que los Estados miembros son responsables fundamentales de todo esto. Hombre, claro, porque han aguantado una situación en la que de repente la PAC gira, pero el problema, y deja de ser una forma de proteger y ahí es al agricultor europeo para convertirse en otra cosa distinta. El problema, y esa es una de las claves que se está discutiendo ahora en la Unión Europea, el problema es las cesiones continuas de soberanía que los Estados miembros han tenido que hacer a favor de ese ente supranacional que es la Unión Europea, porque inicialmente es verdad que los estados podrían hacer cosas, pero en la actualidad queda poco margen de desarrollo. Jesús, Julio. De verdad. Bueno, yo creo que tienes razón, es decir, que efectivamente la política de la PAC, que es la única política de intervención que tiene la Unión Europea, por lo demás todo nació bajo la bandera del libre tránsito, etcétera, ¿no? Sin embargo, la política agrícola es un desastre. Pero en fin, yo creo que tiene razón Ana cuando dice que las políticas aplicadas en España son un desastre. Por ejemplo, en mi tierra no es el problema de este chico de la Foz de despoblación, todo lo contrario, es un problema de falta de agua, ¿no? De falta de política de riego, ¿no? Me estoy hablando de Murcia, que es probablemente el mayor vergel que hay en España, ¿no? Claro, es que llevan años y años y ahí no hay manera, ¿no? Pero tú has puesto encima de la mesa un tema muy importante en relación con el caso de este chico, de David Lafoz. Yo la verdad es que me enteré de ello por las cosas de aquí, viniendo al Gato, no lo conocía antes lo que pasaba. Y estuve mirando, pues, tú has dicho una expresión que estoy totalmente de acuerdo, el bullying público, un bullying del que no somos conscientes. Y por decirlo de una manera muy clara, os estoy por leeros el último mensaje de este chico, ¿no? El último mensaje que queda escrito en su WhatsApp, que dice: lo siento por despedirme de esta manera tan cobarde. No es que él estuviera orgulloso de suicidarse, ni creo que la gente esté haciendo apología del suicidio de este tema, pero tenemos que tener en cuenta que en España la segunda causa de muerte no natural, después de los accidentes, es el suicidio. Ojo, porque nuestros jóvenes están no ya en el campo, que por supuesto, como este chico, sino en muchos otros sitios sin mucha esperanza de futuro, y la situación puede ser la misma. Pero en fin, él dice: no aguanto más presión, no aguanto estar discutiendo todos los días con gente, no aguanto más inspecciones de Hacienda ni de trabajo, no aguanto trabajar 18 horas para no vivir. En definitiva, inspecciones de Hacienda, de trabajo, cuotas, como vamos a ver luego, de seguridad social para los autónomos, IVA, digo el IVA porque va a cumplirse ahora la obligación de presentar el IVA trimestral por parte... En fin, ese bullying social, ese bullying público, a través de la presión fiscal y persecución, abandono total de los servicios públicos que tienen que prestarse a la fuerza, aunque no sean rentables, en lugares aunque no haya gente, en las poblaciones, etcétera, que para eso están. En fin, esta es un poco la desdicha y la desgracia de este pobre chico, ¿no? Julio, nos vamos al... No, como yo lo he dicho ya muchísimas veces, creo que un país que tiene consideración por sí mismo tiene que buscar la independencia y la soberanía alimentaria, y la soberanía energética, y la soberanía y la independencia sanitaria. Y si no tiene esas tres patas, en cualquier momento puede dejar a sus ciudadanos completamente en bolas. Y es lo que estamos haciendo. No somos capaces de prever, ni de planificar, ni de organizar, ni defender los intereses de nuestra gente. Y nos encontramos siempre con dosis de realidad, como está pasando con tantos temas, sobre todo con los temas de inmigración, de planificación, sanitarios, educativos, demográficos, etcétera. Es que nadie se pone a pensar en este país, solamente en términos de cómo conservar el poder
o cómo acceder al poder. En lo demás es que no le interesa a nadie. Estamos... Ejemplo jodidos. máximo de los autónomos. Tienes 10 segundos. 10 segundos. A mí me gustaría saber por qué nadie hace inspecciones de trabajo para todas esas plantaciones en las que trabajan ilegales y, sin embargo, sí hacen en los terrenos de David Lafoz. O sea, entonces, las políticas europeas están muy bien, pero es que resulta que somos tremendamente cumplidores de las políticas europeas cuando perjudican a los españoles. Yo solo os recuerdo la cuota de la leche. Es que la gente en Galicia estaba inspeccionada al decilitro de leche. Y eso sí somos súper puntillosos. Ahora, aquí para que entren ilegales, no hay que ser tan cumplidor de la normativa europea. Bueno, también el libre viene de la Unión tránsito Europea, también. también Sí, es un pero plan luego de la ni Unión Francia Europea. los acepta ni Portugal los acepta. Entonces, De eso, somos por cierto, muy vamos a cumplidores hablar, para una porque lo cosa, del pero muy burka, poco lo para del burka otras. en Portugal es importantísimo. Claro. Pero vamos a hablar de esto también. Más parte de la España excluida, los autónomos. Y lo hemos visto con toda claridad. Es decir, ¿cuál fue la primera reacción de UGT, uno de los dos sindicatos dinásticos, ¿verdad?, cuando los autónomos protestaron por el aumento de cotizaciones? Que ganan mucho dinero. Vosotros seguid doblando el lomo para que yo pueda comer langostinos. Es eso. Hombre, en fin. Bueno, la verdad es que es tan salvaje la pretensión del gobierno de la subida de las cuotas que han tenido que dar marcha atrás de momento, porque la clavarán por algún lado, seguro, pero en fin, de momento eso parece que está parado. Nos lo cuenta Gloria Sacristán y ahora comentamos. El Gobierno ha reculado en su propuesta de las cotizaciones de los autónomos. Tras el amplio rechazo que supuso la última postura de Elma Saiz, que implicaba una subida de cuota para todos los tramos, ahora la ministra plantea congelar la cuota en 2026 para los autónomos que ganen hasta 1.167 euros y subir entre el 1 y el 2,5% las cuotas de los autónomos que más ingresan. Que lo que hace es congelar en los 3 primeros tramos lo que llamamos la tarifa reducida, lo que es la cuota para el año 2026 de los autónomos, y a partir de ahí se produce una subida progresiva desde el 1% hasta el 2,5%. Una propuesta que no convence a los autónomos. Sí están satisfechos con que se congelen las cuotas de los que menos ganan, pero insisten en que sigue siendo insuficiente. Lo apoyamos, pero no es suficiente. Tampoco convence a los propios socios de Sánchez. Si el Gobierno quiere los votos de Podemos, nada de congelar las cuotas de autónomos. Vox también la ha rechazado y se reitera en su propuesta de una cuota cero. Nosotros llevamos años diciendo que el régimen fiscal para los autónomos es una salvajada. Nosotros hemos propuesto siempre la cuota cero. La misma postura han adoptado los populares, que critican que las políticas del Gobierno están acabando con la clase media. Pero si los autónomos no pueden más, si los autónomos no pueden ya ni pagar la cuota actual, porque esta política de presión fiscal cada día hace que sea más difícil poder ser autónomo en nuestro país o estar al frente de una pequeña y mediana empresa. Las críticas recibidas dejan en evidencia que la propuesta de Elma Saiz no mejora la protección social de los autónomos y sigue castigando económicamente a los más vulnerables. Muestra de ello es la caída significativa de autónomos que ha experimentado España en los últimos años. Por ejemplo, solo el pasado mes de agosto nuestro país perdió 8.662 autónomos, mientras que en julio la pérdida fue de 7.286. Ahora, este unánime rechazo a la nueva propuesta del Ministerio de Elma Saiz deja el diálogo social sobre los autónomos en un punto muerto. La economía española descansa fundamentalmente sobre 3 millones y pico de autónomos. Asombrosamente, desde hace muchos años, también con el PP, el autónomo es el siervo de la economía española. Maltratado abundantemente, Montoro, ¿verdad? Y bueno, como es gente que no se puede defender porque no forma parte de una estructura sindical reconocida por el sistema. Es que un autónomo, perdóname, que se queda embarazada, la autónoma, no tiene por qué estar 4 meses cuidando al niño, ni su marido, porque es autónomo, tío. Claro. Hay gente que es autónoma, ¿no lo entiendes? Claro, claro. En cambio, los demás somos heterónomos, se llama. Heterónomos. Es que es verdad. ¿Por qué un autónomo que se joda? Claro, Esparza. Que es lo que ha dicho... Tú lo que tienes que ser es funcionario. Claro. Que no significa de funciones. Dependiente. No significa de funciones, sino que te paga
El govern. Funcionario hay que Sí, estudiar. absolutamente. Claro, Lo mejor es de Y aquí, antes de dejarlo Flato, hablar, por favor. como aquí el que más tiempo lleva siendo autónomo soy yo, me parece, que soy autónomo de los 25, o sea, lo de Lorenzo Amor es impresentable. Total. Si es verdad que eso lo ha pactado él, y de sus palabras se deduce que sí, él lo había pactado, pero claro, a cambio de la prestación social no sé qué, o sea, hace el petate, macho, y vete a casa. Garamendi, es que es autónomo. Lorenzo Ata. Lorenzo Amor. El de Ata. Son de O sea, autónomos. ¿estoy De Ata. jugando a qué? Exactamente. ¿A caer bien a quién? Porque al final, vete al taller de... Yo no sé a qué taller llevará su coche Lorenzo Amor. Los de Hablé Ata un están poquito atos. con él. O sea, Están de atos. verdad, joder, por favor. Bueno, señores. Bueno, yo creo que ATA hace lo mismo que Comisiones Obreras y UGT con los trabajadores. Es lo es mismo decir, que Asaja con los agricultores. y que Asaja con los agricultores. Es decir, todas estas organizaciones sindicales o pseudosindicales, porque realmente los autónomos no tienen representación sindical, está claro que están corrompidas todas, absolutamente todas, y que en ningún caso representan los intereses de aquellos a los que dicen representar. Entonces yo animo a todos los asociados de ATA que se den de baja. O sea, yo ante estas declaraciones de Lorenzo Amor, mañana presento la baja y se quedan sin cuotas. Y entonces ya que solo reciban los del gobierno, que ya estará Vox para pedir que le quiten también las subvenciones a ATA, cuando el 90% yo creo sean que de las del tendríamos un gobierno. problema, ¿eh? Igual no hay muchos que puedan darse de baja. Yo Bueno, también igual- lo creo, sí. Igual hay efectivamente. muchos Que puedan darse Que de puedan baja. darse de baja. O sea, quiero decir Porque que no pueden- tiene muchos socios, ¿te refieres? Yo no conozco ninguno. No Pero creo, entonces- no creo que la preocupación de ATA sea que se le den de baja a los Claro, otros. pero entonces, ¿O ¿qué, no, qué Esparta? capacidad, Claro. por qué se llama ATA para negociar eso? Porque Pues mira, se le llama por lo como mismo- representante. Por lo mismo que la COE se llama Exacto. COE, para negociar, porque son estructuras parapolíticas. Pues eso, Hay que exactamente. hay que vestir el exactamente. muñeco, hay que vestir el muñeco. Tú has dicho antes que efectivamente los autónomos son base fundamental de la economía española, siempre lo fueron. Ahora, realmente cada día los van a ser menos, es decir, que este es el problema, que estábamos pasando de una economía donde se basaba en la pequeña y mediana empresa, siempre fue la pequeña y mediana empresa la que tiraba del 90%. la economía, y ahora ya pues es muy diferente. Antes dijiste también que el Partido Popular, en su momento, bueno, Montoro de acuerdo, pero no todo el Partido Popular o la política que se hizo, sobre todo en el primer gobierno del Partido Popular, en mi opinión, ¿no? Por cierto, que el presidente del Partido Popular ha propuesto que se ponga ya de una primera vez en vigor la Directiva 285 del año 2020, que es la que establece la tributación para la pequeña y mediana empresa, para los autónomos, y declara exenta de IVA, digo porque es muy importante el día de hoy, que es el que tiene que terminar el plazo para la presentación del IVA, a todas aquellas empresas autónomas que tengan hasta el límite de 85.000 euros al año. De facturación. Sí. Pues esa directiva sigue sin transponerse porque el Partido Socialista se empeña en que no se ponga en práctica en España. La Pero gente ¿cómo tiene se ha que puesto el enterarse de PP eso. en Bruselas? Uf, está fatal con el PSOE, el PP en Bruselas. Ya le ha dicho que como no transpongas eso, Ya, nunca más. ¿Ves? Nada. ¿Y por qué esto? ¿Y Que por nada. qué esto que viene de la Unión Europea? Que me estáis diciendo, no, es que cuando algo viene de la Unión Europea, como el tema de la PAC, es que hay que cumplirlo. Ah, pero esto no. O sea, que sí se puede elegir pues sí, ese lo es que nuestro uno problema, cumple. nuestro problema No, de verdad. El pero, 70% Julio, de las cosas que nos afectan cada día Vienen de la Unión. vienen Vale. de Bruselas. Sí, ¿Y quién, pero para quién una que maneja nos Bruselas? beneficia- ¿Hay quién maneja mi marca? Julio, ¿Quién? pero para una que no nos resultaría perjudicial, justo es la que no se aplica. Pues tenían de límite PP, el 1 de enero del PSOE. Claro, 25. entonces, PSOE, claro, PP, pues PSOE. PP PSOE. Bueno, Pero yo le pido al PP PSOE que no sean tan diligentes en aplicar las políticas de la PAC y dejen de perseguir a los agricultores y dejen de perseguir a los pequeños. Pero si es que, pero vamos a ver, que yo me he ido por polígonos industriales de Villaverde. Y el del taller mecánico te dice, yo como soy legal, viene la inspección todas las semanas. Y a este de al lado, que es ilegal, tiene trabajadores ilegales, hace vertidos de aceite ilegales, abre cuando le da la gana, no lo vienen a inspeccionar nunca. Ni el Ayuntamiento, ni la Comunidad de Madrid, ni Consumo. Nadie le pide un papel, señores. Antonio, Bueno, Jesús, yo creo que Julio, esto y nos es vamos a la publicidad. lo suficientemente importante. El sector de los autónomos es esencial para la economía,
pero se les están cargando. O sea, yo no sé cómo los autónomos pueden vivir en España, porque la carga fiscal que tienen es brutal. Pero la subida esta es todavía más sangrante en el tramo más bajo. En el tramo más bajo, o sea, supuestamente. Es que hasta Sumar ha dicho que no, porque es que esto no tenía ningún sentido que encima se penalizase fundamentalmente a los que menos ganaban. Y claro, la reacción ya del sindicalista de Pepe Álvarez diciendo que estos ganan mucho, yo estoy seguro que el 95% de los autónomos no vive como él. Y por cierto, me le he encontrado varias veces en buenos restaurantes de Madrid comiendo bastante bien. Los trabajadores de las saunas estas de Sabeñano eran autónomos. Por cierto, cuando decimos autónomos, estamos hablando de autónomos como si fuera una categoría. Vamos a ver. Autónomos son muchos tipos de autónomos. Autónomos son los tenderos, las tiendas, todas las tiendas, salvo los grandes espacios. Autónomos son los profesionales liberales. Autónomos son la mayoría de la gente, hasta 3,5 millones de personas. Mariano de la furgoneta blanca. La mayoría de la gente que aporta dinero en este país, es decir, que aporta a contribución para que haya luego pensiones, etcétera. No, es que autónomos parece que son una categoría rara, ¿no? Pero los autónomos pensión no tienen. ¿Cómo? Los autónomos pensión tienen una pensión ridícula. Un pellizquín. Después de haber cotizado un montón eso por todos los meses. Aportan. Pero recibir, hay que ver cómo está la situación de los autónomos en otros países. Creo que España, y habría que hacer un estudio sobre esto, y no creo que me equivoque, es de los países de la Unión Europea donde peor están los autónomos. Yo solo conozco el caso francés, y la categoría correspondiente está bastante mal, pero lo de aquí el resto, el resto en los países nórdicos hay la cuota cero que está defendiendo Vox, que es lo que debería ser, está impuesta ya en algunos países. Y los autónomos pueden vivir, porque los autónomos además es gente que genera riqueza. Pero ¿qué esperamos de un gobierno que se jacta de que cada vez hay más gente cobrando el ingreso mínimo vital? Y eso es a lo que tiende. No, Antonio, pero no tienes en cuenta una cosa. Los autónomos tienen una peculiaridad. Gozan de una salud extraordinaria. No se ponen jamás. Nunca se ponen mal. No cogen bajas laborales. Nada, nunca. Son gente que son muy fuertes. Sí. Pero el problema es que no son controlables. Si usted es una persona fuerte, sea autónomo. El problema es que son menos controlables. Ahora ya sabéis que el último invento de Yolanda Díaz es que se fiche en todas las empresas, incluso los autónomos de los que dependen 2 o 3 trabajadores, les quieren poner la obligación de fichar con el teléfono móvil. Entonces, en cuanto tú tienes que fichar, te tienes que instalar una aplicación. Claro, imagínate, y además un móvil de última generación, un autónomo que tiene 2 o 3 personas a su cargo tiene que comprar un buen móvil para cada uno otro coste más. O les obliga a instalarse la aplicación para fichar en tu teléfono personal. Es decir, al final estamos todos controlados por Yolanda Díaz. Entonces, el autónomo de verdad ya no lo interesa. Ya no son autónomos, hombre. Claro. Lorenzo Amor tiene una magnífica oportunidad para demostrar que... No, pues eso, ya está. Eso. Queda dicho, él sabe perfectamente lo que tiene que demostrar. Queda dicho, Esparta. En fin, bueno, vámonos a la publicidad. Porque luego hay que contar una cosa muy interesante. A ver si podemos, Raquel, por favor, escuchar, aunque solo sea escuchar nada, unos poquitos segundos, lo que pasó en Valencia este fin de semana en una calle cualquiera. No, sí. No, si te voy a pedir solo una cosa. Dime. Si Lorenzo sería tan amable de decirnos cuántos autónomos afiliados tiene en ATA. A ver si nos pudiera dar ese dato. Mientras le llamamos, mire, escuche que con este sonido tan agradable nos vamos a la publi. Hasta luego. ...22:47, 21:47 en Canarias... ...y nosotros vamos a hablar de la turismofobia... ...pero antes hay que pasar por Montes de Galicia... Primero por los Montes de Galicia de verdad y luego por el restaurante, claro. Porque los Espasandín, padre e hijo, han cogido Galicia y se han traído aquí los aromas, los sabores, los productos, en fin, todo. La atmósfera, le han dado una vuelta y lo presentan de forma sencillamente insuperable en su restaurante de la calle Azcona. Subrayo lo de la calle Azcona 46 porque es zona anti-Almeida. Usted puede llegar con el coche y aparcar y no le persigue nadie. Es una maravilla. Está dentro de la M30, es decir, es el cogollo de la ciudad, pero... no hay una cámara, no hay una... en fin, que es un... Y luego entras allí y lo que ves es, además de que es increíble, por lleno que está de gente,
no sé cómo lo han hecho, pero puedes hablar y te oyes. Que esto que parece una bobada, no lo es en absoluto. Estudiar tú ir a sitios donde sencillamente no puedes hablar con nadie por el ruido que hay. Allí, siempre. Dos cosas, Esparza. Dime. En los camareros. A eso iba precisamente. Qué majos son. Es perfecto. Sencillamente el servicio es perfecto. Es gente además con mucha experiencia. Sí. No saben solo ¿Son autónomos? La carta. Son autónomos. No saben Y ahí solo la están carta. siempre. Saben la cocina también. Cosa que se agradece mucho, claro. Te estás fijando cómo están hechas las cosas que te estás Y hay que comiendo. saber mucho, porque la carta es... Y la carta es No un- te la acabas, Totalmente. la carta. Pero te digo una cosa, el pulpo, machote. El pulpo tiene una gran ventaja. El pulpo, yo no sé cómo lo hacen. A mí me Buah. parece que es una cosa como mágica. Pero siempre está exactamente como debe estar. En líneas generales, uno de los grandes méritos de la cocina de Montes de Galicia es que todo está exactamente en el punto en el que tiene que estar. ¿Sabes el chiste del pulpo? Dime. Un tío que entra en un restaurante gallego y pide un pulpo y le trae un pulpo y empieza... Y dice, camarero, por favor, venga un momento. Dice, dígame, señor, dice, ¿este pulpo cómo lo han hecho? Hombre, el pulpo lo sabe usted, lo metes a cocer, lo sacas un momento, le pega una paliza, lo vuelve a meter a cocer, saca, le pega una paliza, lo vuelve a meter a cocer, tal. Dice, pues a este ni le han regañado, ¿eh? Pues el de Montes de Galicia, yo creo que a base de diálogo consiguen ablandarlo. Es una cosa impresionante, la verdad. Espectacular. No se lo puede perder, ¿eh? Montes de Galicia, en fin. Bueno, lo de la turismofobia. Vamos a empezar con un sucedido, real como la vida misma. Viernes, a eso de las 3, yo venía de Barcelona, del acto del Club de Amigos en Barcelona, y me marchaba a Gandía a dar una conferencia a los amigos de la Asociación 1812, a los que desde aquí mando un cariñoso abrazo. Me bajo en la estación Valencia Norte. Y entonces aparece un montón de gente Que en pone, bicicleta. por cierto, un acento en la E. Sí. Sí, pero yo lo digo... Valencia con acento. Y aparece un montón de gente en bici. Resulta que en Valencia efectivamente hay patrullas de turistas en bici. Eso es uno de los servicios que ofrece el ayuntamiento. Yo no lo sabía. Un poco pesado, es verdad, pero bueno. Y en esto aparece una señora que era como la Charo primordial. O sea, el pelo de colores, dos pendientes de estos de sandía palestina, visiblemente ausente de sostén y una camiseta en la que solo faltaba poner Welcome Refugees. Cruza y empieza a gritar a los biciclistas aquellos: ¡extranjeros de mierda! Sí. O sea, una cosa impresionante, ¿eh? Claro, a mí me dejó muy impresionado. Es verdad que lo de las manadas de turistas en bicicleta es un poco pelma, pero bueno, oiga, en fin, es turismo, ¿me entiende? Y luego va Julio y sube a su Telegram esto que va a ver usted en una calle que debe estar cerca, por cierto, de la calle Obrera de Valencia. Está al lado de la esa zona. Generalitat, del Palacio ¿Verdad? Sí, sí, Arzobispal porque es y- ese barrio. Sí. Mire usted lo que pasó con uno de esos grupos de turistas y, ojo, un grupo organizado que sale a acosarle. Esto. Aquí hay una destacada del pelotón, llega una segunda, los demás no pueden pasar porque hay un grupo que ha salido a acosarles, a insultarles. Aquí de repente aparece alguien con moño y parece que es la que organiza todo esto. Seguimos escuchando. Voor met geweer. Nee. Nee, je moet hier weg, zeggen ze. Je moet gewoon weggaan hier. Fuck you! Kriegenschasten! Fuck you! Fuck you! ¿Por delito de odio? Fuck you, que como todo el mundo sabe quiere decir buenos días en alemán, que es lo que significa alemán al parecer. Foto a cada uno de ellos, querella en fiscalía por delito de odio. Eso es un delito de odio. Eso sí es un delito de odio. No lo del padre Custodio Ballester, que creía la fiscalía. Sí, sí. Delitos de odio. No, lo que pasa es que
A mí la verdad es que me parece muy acertado lo que has dicho de turismofobia, ¿vale? Pero es que eso que acabas de sacar no es exactamente turismofobia. Es decir, vamos a ver, eso unido a el odio a los judíos, que se llama antisemitismo. Unido ¿El odio a los judíos por qué, perdóname? Antisemitismo. ¿Por qué? Perdón. ¿En este caso? Porque son los mismos. No, se refiere a que son siempre son los mismos. Tú has dicho que están subvencionados y salen a protestar. Hombre, los que habían ahí exactamente no sé quiénes son, pero tú has calificado en general a la izquierda contra los turistas extranjeros, tal y cual. De la izquierda valenciana, efectivamente. En definitiva, oye, no hace falta esa turismofobia, es xenofobia, es racismo. Lo que ellos denuncian, pues ellos son los que son racistas y xenófobos. Los demás no nos dedicamos, vamos, que yo sepa, la derecha no se dedica a salir a la calle cuando ve a un grupo de negros o hablando en plata o de personas musulmanas del igual a chillar, no, ahí no dice nada. Y luego, sin embargo, nos acusan a todos de xenófobos y tal igual porque, en definitiva, hablamos de regular la inmigración legalmente. Esto, el nombre más claro, aparte de turismofobia, que está bien traído, es xenofobia y racismo. Como el odio a los judíos es antisemitismo, el mismo que pasó en Alemania en el año. Es la forma izquierdista de la xenofobia, es una cosa muy interesante. Me ha llamado la atención por eso. Además, lo ves en muchos lugares. Estas imágenes que sacaba Julio hoy en Valencia son particularmente impactantes y a mí me ha llamado la atención porque había vivido una situación prácticamente idéntica apenas unas horas antes de todo esto. Pero pasa en muchos lugares donde hay aglomeración de turismo, no siempre bien gestionado, eso es verdad, pero evidentemente que nada justifica que la gente vaya allí. Que es que tienen que detener, la policía tiene que detener a los que han hecho esto. Pero además... Tiene que detenerles, están causando, primero, una agresión absolutamente injusta a unos señores que están allí legítimamente sin molestar a nadie, sin hacer daño a nadie, están perjudicando los intereses de los valencianos y que los valencianos y sus tiendas que están disfrutando de ese... Por ejemplo, mira, por ejemplo, los cruceros. En mi tierra, en Alicante, la mayoría de esos cruceros, el 90%, son personas que tienen los mismos derechos que ellos en España, puesto que son ciudadanos de la Unión Europea. Exacto. Ojo, que encima están haciendo barbaridad. Y luego tiene libertad de circulación. También que eso pase en un sitio como España, donde todo el mundo se va permanentemente de viaje al Quinto Pino y lo sube en el Insta, a la que me llama un poco la atención. ¿Sabes a quién joroban estos tíos con eso? A la gente que a los autónomos. Sí, por ejemplo. Porque a los funcionarios del Ministerio de Justicia o de la Generalitat no les souvenir, al del bar, a los autónomos, a los que intentan vender algo, a los taxistas que quieren llevar gente y ganarse la vida honradamente, a los que alquilan las bicicletas, a los autónomos. Los funcionarios no les importa nada. Pero incluso culpabilizan al que viene de forma legal, porque hacer turismo para el propio turista es una actividad legal. Tú vienes con tu pasaporte, o tú vienes con tu visado de turista, tú vienes con tu documentación, entras por un medio legal, permaneces el tiempo que estás autorizado para ello. Pero esos mismos, sí, a los que vienen en patera van con una manta. Exactamente. Y sin fronteras, porque en esta Europa nuestra estamos sin fronteras. Por eso te quiero decir que yo, aparte de, por supuesto, todo lo que decís de turismofobia, yo creo que ya hay algo más, que es una rebelión del orden social. Es una gente que no se rebela contra aquello que está radicalmente en contra de la legalidad y, sin embargo, se rebela contra actividades que son perfectamente legales, ¿no? Entonces, lo que hay aquí, en el fondo, es un germen, esto es anarquía. Esto es la privatización de la izquierda. Es una cosa muy llamativa que está pasando en los últimos meses. Todos estos tienen un problema. Son profesionales. Y es que son perezosos. Sí. Le dan el porrete, el carajillo, el tal, y vamos a hablar, y vamos al bar, y vamos a tal. Y cuando viene un esto, le joroban la vida al primero que se les ocurre porque alguien les está dando una paguita. Julio, hay un Pero tú detalle. te vas a la Latina y hay un local del sindicato de manteros, que estuve hace poco con Isabel, con nuestra portavoz, estuvimos por allí recorriendo el barrio, absolutamente lleno de inmigración ilegal, de gente tirada borracha por el suelo, o sea, eso es un espectáculo. Y allí
hay un local para el sindicato de manteros que es una actividad ilegal. Bueno, las increpadas éramos nosotras. O sea, es que de verdad que ya no es ni ¿Quién es el alcalde de Madrid? Que se tendría ¿Quién es? Uno de Madrid, uno... Ah, sí, hombre, ya sé quién es. Hombre, el de Madrid Central, Ese, que la iba a quitar. Ese, uno Ya que sé se ha quién es. equivocado con lo del aborto ahora. Sí, es verdad, es verdad. Es verdad, ¿te acuerdas? Sí, Pues sí. ese. No, Bueno, pues ese, hay un local del sindicato de manteros, pero a las que nos increpan son a nosotras. Antonio. De verdad. Yo creo que esta gente son profesionales de estar todo el día protestando en la calle, siempre están protestando por todo. Sabemos lo que no les gusta, pero no sabemos lo que les gusta. Pero no trabajando. Y además, no, trabajando no. Y además siempre protestan por cosas que perjudican los intereses de la mayoría de los españoles, siempre. El tema del turismo es especialmente grave porque este país, en buena medida, el turismo representa una parte importante de nuestro Producto Interior Bruto y del que vive 30%. muchísima gente. Por lo tanto, Tónico, no es 30%. solo esta cuestión aislada, sino que lo que se produce todos los veranos en que no les gusta que vengan a las costas, no les gusta que vengan los cruceros, yo no sé de qué quieren que viva la gente. Porque si fuera por ellos, pues viviríamos todos de la paguita, efectivamente, de irnos a tomar una cañita al bar todo el día y estar todo el día echándonos un dominó o un mus en el bar. O sea, yo creo que esto es más serio de lo que parece y con cosas serias como es el turismo en este país no se debe jugar. Y agradecidos estamos de que venga muchísima gente. España es el segundo país más visitado del mundo después de Francia. Y claro, Francia es el primero porque tiene París, y solo con París ya tiene ese doping, cuando la gente no va a robar al Louvre, pero vamos, tiene el doping de París. Pero España es el segundo con cerca de 90 millones de visitantes todos los años. Y empezamos a hacer tonterías de estas. Hay otros países que lo están haciendo muy bien. Hay otros destinos turísticos que están esperando que nosotros metamos la pata para que vayan los ciudadanos allí. Eso es verdad. Y eso nos va a costar caro en el futuro como empezamos a hacer tonterías de estas. El problema del turismo en Barcelona fue Ada Colau, no los turistas. O sea, el problema se llamaba Ada Colau. No, yo quiero decir una cosa, es que la izquierda hace ya algún tiempo, en Estados Unidos se ha demostrado y lo están denunciando el Partido Republicano, etcétera, la muerte de Kirk, que es un caso de eso, ha pasado de la estrategia de la dialéctica a la estrategia de la violencia y de la movilización callejera en este plan, ¿no? Y eso está pasando mucho. Ya te digo, es la primitivización de la izquierda. Mira lo de Pablo Iglesias este fin de semana. Bueno. Dice, vamos a por ellos, los vamos a machacar, no sé qué. Anda, que ya te vale. Sí, bueno. Pero están en esa... y es lógico, es decir, es lógico en el sentido de que han perdido por completo cualquier racionalidad porque sus ideas no funcionan. Y tienes un país en crisis profundísima y una especie de nuevo proletariado en la práctica, que es una clase media depauperada, y la izquierda no puede dar razón de eso. Se va a Palestina. Es que es eso. Y se le nota, por ejemplo... ¿Qué hace? Viven alucinados enteramente. Pero la clave es lo que tú acabas de decir ahora mismo, que en todos los países donde se han aplicado este tipo de ideología ha sido un fracaso total y rotundo. Entonces lo tienen que enmascarar con otras banderas y con otras cortinas de humo, porque ya no cuela el proyecto tradicional ideológico de la izquierda, de la lucha de clases y tal, entonces lo enmascaran. Pero ellos siempre viven de la confrontación, o sea, la confrontación es clave en su proyecto político. Cuando no es el proletariado con los empresarios, pues es el hombre con la mujer, etcétera, etcétera. Señores, hay un asunto importantísimo porque son de estas cosas que hace el gobierno. A ver, nos hemos enterado de esta noticia que va a ver usted ahora mismo en pantalla. Respecto, leíamos en la Gaceta, la iniciativa del gobierno de otorgar el derecho a la pensión de viudedad a las parejas de inmigrantes ilegales si demuestran un mínimo de 2 años juntos. Todo el mundo sabe en España el fraude formidable que hay con los matrimonios reales o ficticios de inmigrantes ilegales. Hay auténticas redes de eso. Cualquier fiscal del sur te lo puede contar, porque es particularmente allí donde más han salido. Bueno, en ese contexto, de repente, ¡ups!, esta idea. ¿Sabe usted cuál es el problema? Aparte de que esto es injusto objetivamente, es que resulta que además en España... O sea, ¿no cree usted que una señora que ha estado viviendo con un señor de 10 años, 12 años, tiene derecho a una pensión de viudedad? Esto lo ha puesto sobre el tapete Elena Ramallo, a la que saludamos ya. Elena, muy buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches.
Pero bueno, esta historia para no dormir, o sea, ¿de dónde ha salido esto? Bueno, pues esto es una de estas jugadas que hace el gobierno para buscar votos. No tiene otra explicación ni se puede plantear de otro modo. Yo llevo años, concretamente 5, en negociaciones con el Congreso y con distintos ministerios, concretamente ministras y con secretarios de Estado, tratando de una situación que ocurre en España con muchas mujeres, parejas de hecho, que son fruto de, bueno, pues de las normativas que hay en las comunidades autónomas, cada una como bien le parece. Es decir, este país, cada uno legisla según le viene el viento. Entonces, muchas mujeres que llevaban muchos años viviendo en pareja de hecho, pues se encuentran que después de 30 años, 20 años cotizados y 30 en muchos casos, con certificado de empadronamiento, certificado de convivencia, hijos, libro de familia, acta de notoriedad reconocida ante un notario, pues cuando fallece su pareja se quedan sin su derecho legítimo a su pensión de viudedad. Esta situación, pues que por distintas circunstancias me han pedido que fuese yo la portavoz e intentase negociar con el gobierno y con los ministerios correspondientes. Vemos que, bueno, que uno tras otro siempre había excusas. Finalmente, después de conseguir pasar lo que sería la criba del Ministerio de Seguridad Social, me encuentro que la ministra de Hacienda tiene sobre la mesa la resolución de estas mujeres que viven en un limbo legal por las distintas normativas, todas ellas contradictorias entre sí, y que no se adaptan a la ley de pensiones, que es de ámbito nacional, como todos sabemos, y dice que María Jesús Montero que no puede cobrar esta pensión porque no se han aprobado los presupuestos. Ya, estamos bien. Joder. En fin, vamos a ver, este propósito de la pensión para personas que puedan demostrar que han convivido 2 años con un inmigrante ilegal, entonces, ¿en qué se sustenta? Es decir, eso es un ukase al estilo zarista. ¿Me permites una pregunta? Claro, es que vamos a ver, paralelamente a esta situación en la que se plantea, pues, es decir, una demostración fehaciente con documentos de que esta pareja existía y que por distintas circunstancias de normativas autonómicas pues no tiene el registro de parejas de hecho, pero sí tiene la cotización, que es muy importante y es lo que siempre sostienen el problema de que no se puede adjudicar la pensión. Bien, esta situación, después de negociaciones, un día me llaman de un ministerio y me dicen que están pensando en plantear esta situación, porque claro, los hijos de estas mujeres, digo yo, pero es que vamos a ver, es que estas viudas de las que yo hablo, que han cotizado sus parejas 20 o 30 años, también tienen hijos. Y me decíais que no. Entonces, cuando yo empiezo a decir, lo voy a sacar a los medios de comunicación, resulta que empiezan a plantear que bueno, que no es exactamente así. Pero yo voy a puntualizar un tema para que vean que efectivamente es así y está destinado a las mujeres inmigrantes, porque resulta que cuando pues no se adjudica una pensión de viudedad de parejas de hecho, se dice que carecen del requisito imprescindible del registro de parejas de hecho. Bien, pero aquí no se dice eso, se dice sin papeles. Sin papeles es claramente otra cosa. Sí. Bien, pues quiero explicar también un tema. Es decir, en España tú te puedes empadronar estando en una situación irregular. Es más, te puedes empadronar en la casa de alguien sin su autorización ni su conocimiento, que esto es otro tema que voy a llevar al Congreso porque es una vulneración absoluta de la propiedad privada. Pero es que además de poder empadronarte, requisito que piden ahora, curiosamente, solo piden el padrón, tú te puedes constituir en pareja de hecho estando en una situación ilegal en España. De hecho, vemos muchísimos anuncios de bufetes de abogados que te dicen si estás en situación ilegal te podemos ayudar a ser pareja de hecho. Curioso también. Y ya por último, si tienes hijos estando en España en una situación irregular, ya directamente tienes todos los derechos que puedas querer.
Entonces, con estas tres circunstancias se evidencia que lo de sin papeles es para personas que están en situación irregular, porque las tres peticiones, los tres requisitos que piden son estar empadronado, solo empadronado, tener hijos y poder demostrar de alguna manera una convivencia de 2 años. O sea, esto se hace solo y exclusivamente para los emigrantes. Ahora lo están maquillando diciendo, bueno, no era exactamente así, sí que es exactamente así. Elena, te pregunta Jesús Trillo. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Elena. A ver, Buenas noches. ¿Qué tal? Yo creo que independientemente de la interpretación sobre el concepto de pareja de hecho y la aplicación legal del mismo, la aplicación administrativa del mismo, si no recuerdo mal, el artículo 221 de la Ley General de Seguridad Social establece para los requisitos de obtener una prestación de viudedad la necesidad de que el causante haya cotizado y, por otro lado, el peticionario, en este caso la viuda, tenga residencia legal en España. Por tanto, sería imposible sin modificar la ley. Por supuesto, pero también sabemos que, y hemos oído en muchísimas ocasiones, que es imposible cobrar bueno, no me sale, cualquier tipo de ayuda y cualquier tipo de, el ingreso vital, perdón, que no me salía. El ingreso vital, sí. Y estamos viendo, una vez tras otra, que es así. Estamos viendo que hay subsidios, que estas personas, lo veíamos estos días, que está cerca de 700.000 personas inmigrantes que no han cotizado ni una sola hora en España de trabajo, están recibiendo ayudas de manera continuada. Entonces, esto simplemente es que le den una vuelta de las que hacen ellos y ya está. Pero es que en este caso, en el de estas mujeres, son mujeres, este gobierno tan feminista, son mujeres que en muchos casos están rondando los 70 y muchos, 80 años, personas sin estudios, que no han trabajado, porque en aquella época solo trabajaba el hombre, que sus parejas han cotizado 20 o 30 años y eso no les importa. Y por supuesto tienen hijos y una demostración fehaciente de que eran parejas de hecho. Muchas de ellas atrapadas en limbos legales, y quiero insistir en esto, por las distintas normativas que cada comunidad autónoma ha decidido implantar, sin consensuar y sin llevar a cabo una ley nacional, que es uno de los temas que yo he propuesto, una ley nacional para poder cobrar las pensiones. Y ahí es donde está efectivamente la discriminación, es alucinante, la verdad. En fin, Elena, gracias mil por estar esta noche con nosotros para traernos este asunto que evidentemente la inmensa mayoría de la población desconoce y que es un perfecto ejemplo de un gobierno que se quiere construir un pueblo propio en desdoro del suyo. En fin, ahí estamos. Elena, gracias mil. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Pues ahí estamos. La verdad es que es alucinante pensar lo difícil que resulta a los españoles que se les reconozcan derechos y lo fácil que les resulta a los extranjeros y sobre todo si son ilegales que les corresponda, que les otorguen derechos, pensiones. Si no son turistas en Valencia. Si no son turistas en Valencia. Pero claro, ¿qué es lo primero que hacen los extranjeros ilegales cuando vienen a España? Empadronarse. Porque en el momento en el que se empadronan, y ya se lo saben todos, empiezan a tener una serie de derechos que muchas veces los españoles es muy difícil que lo tengan. La consecuencia de todo ello es que el gasto público que está haciendo este gobierno es un gasto absolutamente disparatado y que, según las últimas encuestas y noticias que han salido de los medios de comunicación en los últimos días, el 25% de la población española está en riesgo severo de pobreza. El 25%, con un gobierno que su lema es que no deja a nadie atrás. Este es un gobierno que deja a todo el mundo atrás, porque lo estamos viendo y lo hablábamos anteriormente en la noticia referente a los impuestos de los autónomos. Este gobierno ha hecho más de 80 subidas de impuestos en los 7 años que lleva en el poder. Está asfixiando a la clase media española. ¿Y por qué lo hace? ¿Porque por incompetencia? Pues sí, por incompetencia, pero también por un tema ideológico. Para este gobierno es clave que pasemos que haya una clase media en cuarto menguante para que haya una clase media paniaguada, subvencionada y dependiente de la paguita del gobierno, para que luego tenerlos cautivos electoralmente. Yo lo que creo es que vamos a empezar a ver en el registro de parejas de hecho maridos de señoras mayores y mujeres de señores mayores
ilegales que presentan su empadronamiento para cobrar pensiones. Está claro a por quién va dirigida esta medida. Yo no veo tanto que vaya para los parejas de inmigrantes ilegales que se les dé acceso, como a todas esas personas que, bueno, pues es una forma de timo como otra cualquiera, el casarse con el señor de 90 años recién llegada o presentar que llevas 2 años viviendo en su casa para tener derecho a la pensión. 2 años de convivencia. Pero Ana, ¿estará de acuerdo conmigo que esto es manifiestamente ilegal? Es decir, alguien tendrá que exigir, No, pero en la vamos sede a ver. que sea, que se cumpla la ley. Que la persona mayor, escúchame, Jesús, una persona mayor que ha cotizado conmovido, ¿eh? no sé cuánto tiempo. Yo creo que en cualquier momento hace que se cumplan las leyes. Para establecer esto, hay que modificar la ley. Que sí, pero Jesús, para empadronarte en casa de, por ejemplo, yo, imagínate que voy a empadronar en casa de Antonio Alonso Timón. Sí. Resulta que lo estoy haciendo. O sea, tienes concejalías en los ayuntamientos que se encargan de registrar a la gente, pero por docenas, en domicilios de un señor que no lo sabe. Pero eso... Y encima hay ayuntamientos que lo buscan para cobrar más dinero del Estado por el número de habitantes. O sea, eso es en definitiva para aparentar la pareja de hecho, ¿vale? Sí. ¿Vale? Que es un fraude permanente y que debía haber una norma en la Ley General de Seguridad Social, que no la hay, que se considera pareja de hecho a efectos de la Ley de Seguridad. Es lo que decía Elena, hay tal dispersión autonómica. Claro, y luego lo disfrazan de lo otra que sí cosa. que hay es los requisitos para percibir la prestación de viudedad. E insisto, ¿Qué son? Cotización y residencia. Pero de uno, del que genera la pensión, del que muere, pues si el que muere genera los requisitos y el que es un inmigrante ilegal presenta el peticionario tiene que ser residente legal en España. Vamos a ver, si yo estoy casada o soy pareja de hecho, a través de un real decreto ley que modifique. Bueno, vale, si hacen un decreto ley, de acuerdo, pero el decreto ley habrá de convalidar en el Congreso. Bueno, no, pero ahí se encontrará con la férrea oposición del Tribunal Constitucional. Seguro, Conde Pumpido en persona, se personará. Para garantizar los derechos de los españoles. Esto no es una cuestión de constitucionalidad, es una cuestión de legalidad. Y además, darles la pensión a las que se quedan viudas es una llamada al homicidio. Yo no lo haría, sinceramente. Señores, esto es lo que hay. Esto tiene que saberlo. Esto es lo que está pasando. También tiene usted que saber otra cosa que está pasando. Y es que fuera de España, en líneas generales, la tendencia dominante es prohibir el burka y el niqab. En Portugal ha pasado. Ha sido muy particularmente iniciativa de Chega, el partido de André Ventura, que es la fuerza emergente en el país hermano. Y el propio André lo explicaba. André habla un español perfecto, pero bueno, aquí lo explicaba en portugués porque era para sus propios medios. Vamos a escucharle. Ontem ouvi uma mulher dizer assim: se proibirem o uso do burka, vou ter que me ir embora. Si quieren usar el burka, tienen un remedio. Señores, buen viaje. Aeropuerto, llegar a la puerta y coger el vuelo. Y vuelta para los países de origen. Aquí no se puede usar el burka. Vuela para tu país. Y añadía André Ventura, pueden ir desde aquí, desde este aeropuerto de aquí, pueden ir a Marruecos, a Arabia Saudí, a Nigeria, a Mauritania, sin ningún problema, vayan para allá si quieren vestir así, si quieren estar aquí. Lo que pasa, José Javier, que también es verdad que hay gente que a la que todo lo que le tapa le favorece. Yo no por ese motivo me pondría un burka. Bueno. Sin embargo, en fin. Pues el jueves pasado intentamos debatir este tema con el Partido Popular, que se negó a debatir en la Asamblea de Madrid. De hecho, tenemos un flamante portavoz que luego dice que no le nombre en El Gato cuando vengo si él no está. Bueno, pues fíjate que le llevamos una proposición no de ley para que por fin el Partido Popular se decidiese y se uniese a nosotros para luchar contra la inmigración. Del PP aquí, debates aquí con él. La inmigración masiva, y no quiso salir a debatir, ¿no? Y entonces nosotros decimos algo como exactamente lo que ha dicho Chega. Si tú vienes a España y entras de forma ilegal, te vas. Si tú vienes a España y pretendes imponer que las mujeres usen velo, te vas. Si tú cometes un delito, te vas. Es que es muy sencillo y, como dice, también aquí tenemos aeropuertos para mandarles a todas partes. Y le llamamos a eso la remigración. Bueno, pues toda la explicación del portavoz de Díaz Pache, de su postura ante nuestra proposición, es que no sabe lo que significa el término remigración.
Y le dije, hombre, pues está muy claro que o vienes legalmente, o te vas, o te comportas, o te vas. Esto es, yo creo que es un término sencillo. Fíjate, cuando hace poco ellos nos hablaban de aquello de la inmigración circular, ¿os acordáis? Que el Partido Popular se había inventado ese término de la migración circular de acuerdo con el PSOE. El PP tiene que aclararse con este asunto. Este fin de semana han salido posiciones, digamos, contradictorias respecto a lo que había dicho Feijóo unos pocos días antes. Hay que comprenderlos, ellos están cambiando. Entonces no es fácil saber de repente lo que tienes que decir y tal, ¿no? Sí, la metamorfosis. Hace años trabajaba yo en Arrigorriaga. ¿Sabes dónde está? Sí. Arrigorriaga. La famosa batalla. El alcalde Arrigorriaga. Pero no he entendido ilustración, ¿no te acuerdas? No he entendido qué es lo que pretendías. Déjame acabar. Y yo, déjame acabar. ¿Lo que pretendía quién? Déjame acabar. Y yo, solo un segundo. Yo te prometo que no te voy a interrumpir. Trabajaba en Arrigorriaga y había un bar enfrente de la fábrica, que era Icoa Poliuretanos, que había un tío de la PNV. Era de la PNV de toda la vida. Y muchas veces me decía, yo, racista no soy. Los negros en África, los amarillos en China, los indios en la India, los blancos... No, pero no soy racista, soy ordenado, joder. De la PNV era. Pues lo llevan claro. No sé si vio usted lo que sacábamos en el otro USA sobre el homenaje ficticio, era toda una puesta en escena a la inmigración por parte del noble pueblo abertzale. Porque la verdad es que para no creérselo, pero en esas están, en el País Vasco. Bueno, ibas a añadir, Jesús Trillo. No, yo iba a decir... Venga, interrúmpeme ahora. Te interrumpo. No, iba a decir que esto está prohibido ya, el burka está prohibido ya en 3 países europeos, que yo sepa al menos en Francia, Bélgica y Dinamarca. El Tribunal de Defensa de Derechos Humanos de Estrasburgo ha admitido perfectamente las prohibiciones, es decir, no hay nada en contra de la invasión. Ahora bien, para llevar a cabo una prohibición en España del mismo carácter que las acabo de decir, que se puede hacer por cualquier juez, por ejemplo, y se ha hecho en la Audiencia Nacional, no se le deja declarar como que hay ningún juzgado en España, pero para hacer una legislación específica no tiene competencia la Comunidad Autónoma. Claro. Es competencia del Estado. Claro. Entonces, como eso... es... Solo una cosa, solo una cosa. Dame un margen. ¿Ves cómo el aborto no es una interrupción voluntaria del embarazo? Porque él me ha interrumpido y yo luego he podido continuar. El anuncio lo va a pagar Julio, luego. Que se la publicaría. Yo lo que acaba de decir Jesús, que ya a nivel internacional esto está regulado y además está por la jurisprudencia, está perfectamente consolidada una jurisprudencia de prohibición del burka por todo lo que conlleva y por lo tanto yo creo que está claro el asunto claro. Y lo que está diciéndose en Portugal pues es una cosa que ya se lleva diciendo a nivel europeo. Señores, vamos a hablar de corrupción. De corrupción. No me digan ustedes. Y voy a decir otra cosa. Y están mucho en la xenofobia. De hecho, van a prohibir el topless. Ya que sigan hablando. Porque que van a prohibir el topless. 23, 26, 22, 26 en Canarias y nosotros vamos a hablar del monotema. En más de un sentido, lo del mono, que es la cuestión de la corrupción. Bueno, lo más gordo de hoy, de momento, es que parece que la financiación ilegal del PSOE ya se convierte en una línea de investigación judicial tal cual. Porque hasta ahora lo que se estaba mirando eran los dineros de Koldo, los calzoncillos de Ábalos, todas esas cosas. Ahora ya pasamos a palabras mayores. Sí. Son estas, Gloria Sacristán. Han visto bien. Pagos sin declarar y anticipos sin justificar de los años 2017 y 2018 demuestran que el PSOE disponía de una caja B para realizar los pagos en efectivo a Ábalos y a su entorno. Según El Español, en los documentos sobre las liquidaciones de gastos de Koldo García se detecta un desajuste de al menos 7.000 euros entre lo declarado por el PSOE al Tribunal de Cuentas y los pagos efectuados a Koldo García. Y atención porque a los 7.000 euros de los pagos no declarados se suman a los 20.000 euros de desajuste ya detectados por la UCO. Por lo tanto, el desajuste total ascendería al menos a 27.000 euros. Si entramos más en detalle, en uno de los documentos, el PSOE pagó 2.400 euros a Koldo García, incluyendo un anticipo en efectivo de 1.000 euros.
Sin embargo, el partido solo declaró al Tribunal de Cuentas un pago de 1.463 euros mediante transferencia bancaria, omitiendo los 1.000 euros en efectivo entregados en mano a Koldo García. En otro de los documentos, fechados en enero del 2018, los gastos de Koldo ascienden a 1.893 euros. Sin embargo, según las cuentas públicas de Ferraz, el PSOE no pagó ningún gasto a Koldo García en enero del 2018. También es llamativo este documento en el que el PSOE certificó un pago de 928 euros a Koldo, pero también omitió en sus declaraciones 2 pagos adicionales de 300 y 1.021 euros correspondientes a dietas y viajes de Koldo. Unos pagos adicionales que nunca fueron declarados por el PSOE al Tribunal de Cuentas. La responsabilidad de no declarar estos pagos recae en el partido y de manera particular en Mariano Moreno, gerente del PSOE en aquel momento. Durante su gestión, las hojas de liquidación de gastos presentaban inconsistencias como tachaduras y datos sin justificar. Mariano Moreno está ahora blindado por Pedro Sánchez con un sueldo de unos 20.000 euros al mes en Enusa. Sin embargo, el Supremo lo ha citado a declarar junto a una trabajadora de la Secretaría de Organización del partido por los pagos en efectivo que recibían del PSOE José Luis Ábalos o Koldo García. Bueno, a ver, ¿qué te pasa a ti con los 7.000 euros? No, es que no me entiendes. No me entiendes. Vengo poco al gato y no me entiendes. A mí financiación ilegal me parece lo que hace Televisión Española, financia ilegalmente al PSOE, por ejemplo. Financiación ilegal me parece vender la amnistía por votos. Eso me parece financiación ilegal. Es millones y millones de euros que se han ido al cupo catalán, a condonar la deuda de Cataluña. ¿No os parece eso financiación ilegal del PSOE? No es el tipo delictivo, ¿no? ¿Será financiación? No, Claro. No es el tipo delictivo, pero eso es financiación ilegal e irregular. Y eso sí que tiene una importancia trascendental y que corrompe radicalmente la democracia. Seguramente los 7.000 euros son una anécdota, el descuadre de 7.000 euros, alguien lo ha sacado supongo para hacer una broma, pero la financiación ilegal del Partido Socialista es todas las trampas y todo lo que entrega de los españoles a gente a la que no se lo tiene que dar y lo hace de forma completamente inmoral, completamente ilegítima. Eso es lo que quiero decir de la financiación ilegal. Hablar de los 7.000 euros, bueno, podemos comentar lo que queráis, pero es que estamos hablando de centenares, miles de millones de euros al servicio de un partido político. A mí lo que me sorprende es que el gobierno siempre hace la misma táctica, que es la doctrina del sí. ¿Os acordáis del sí? No había estado nunca aquí, luego había estado, pero había pisado con el pie izquierdo, luego pisó con el pie izquierdo y con el pie derecho, pero realmente donde pisó no era territorio de la Unión Europea, luego era territorio de la Unión Europea, pero está autorizada por... O sea, siempre niega, va negando hasta que van, evidentemente, saliendo todos los indicios y nos dicen que efectivamente pues hay un fumus de que hay una financiación irregular del Partido Socialista. Todos los indicios que están saliendo llevan a ese punto, ¿no? Claro, y luego la ministra portavoz, la señora Alegría, dice que esto de pagar en dinero, que esto es una práctica habitual en todas las empresas. Oiga, mire usted, yo cuando voy a un viaje de la universidad, a mí no me han pagado en metálico en la vida. Yo creo que es que ella solo ha trabajado en una empresa en la que eso era habitual. Yo me pago los taxis, me pago lo que me tengo que pagar, la manutención, y luego presento los tickets y a mí me hacen una transferencia a mi cuenta bancaria. Y si todo esto era tan legal y era tan habitual, ¿por qué lo prohibieron? Porque el Partido Socialista es el que ha prohibido los pagos en metálico y modificó la ley para la prevención del blanqueo de capitales y dijo que no se podían pagar en metálico este tipo de cosas. Si era tan normal, ¿por qué lo hace? Luego, el presidente del gobierno, curándose en salud, en la entrevista de la semana pasada, dijo: sí, alguna vez, no es habitual en mí, pero alguna vez sí que he cobrado por lo que pueda salir, evidentemente, que al final acabará saliendo más cosas, porque hay otros informes de la UCO que están todavía cociéndose en el horno, pero vamos, yo creo que en blanco y en botella es que hemos visto sobres con el logo del Partido Socialista. Y hemos visto una señora que, por cierto, va a tener un problema, porque la ha citado ya el juez del Tribunal Supremo para decir que qué es eso que dijo. Ella dijo en sede judicial que se hacía todo por transferencia, cuando realmente hay audios y hay pruebas en los informes de la UCO
Y esta señora dice, oye, a ver si venís aquí a por el dinero, que no quiero tener tanto dinero en metálico en mi mesa. O sea, que hay unas contradicciones entre las declaraciones en sede judicial y la práctica habitual que se producía en el Partido Socialista, que evidentemente esto tiene muy mala pinta. Y por último, el blindaje que se ha hecho del tesorero del Partido Socialista. Este señor al que se le ha llevado a una jaula de oro con 245.000 euros anuales, 20.000 euros al mes, en una empresa pública, ¿para qué? Este señor sabe algo, como preguntaría, no idea, como cierto, preguntaría Aznar cuando en el palco del Bernabéu le pregunta a un secretario de Estado, que no voy a decir el nombre, y dijo, ¿y usted qué sabe de esto? Pues esto, ¿qué sabe este hombre de uranio? ¿Sabe algo de uranio? Bueno, pero eso es un plus de peligrosidad, porque el uranio es muy ¿Verdad, Jesús? Sí, como queréis. Bueno, pues mira, yo creo que tienes toda razón, es decir, los dos tenéis razón, pero ya está tomando un cariz el tema, al menos si sigues los autos del juez Leopoldo Puente, el juez del Tribunal Supremo, estamos hablando, el instructor del Tribunal Supremo, que no es magistrado, vamos, no juez. Magistrado, sí. Efectivamente. Y ves que ya empieza a decir desde el primer momento que debe investigar no ya solamente a las personas a las que estaba en aquel momento interrogando, sino además a otras personas jurídicas o físicas. Y está, ¿a qué persona jurídica está refiriendo? Pero obviamente se está refiriendo al Partido Socialista. Cuando además, como consecuencia de las últimas declaraciones, que no declaraciones, porque no declararon, de Ábalos y de Coldo, él va y cita a el Mariano, se llama Mariano Moreno, ¿no? Mariano Moreno Pavón. Como Cantinflas. Y a Celia Rodríguez, Mario, que era su secretaria, a fin y al cabo, el tesorero entonces y su secretaria entonces, pues lógicamente ya está apuntando, ella sigue siendo funcionaria del Partido Socialista, y como tú bien has señalado, es la que dice que está harta ya de guardar todo el dinero que sale por las orejas, es decir, ¿qué tal? Y evidentemente, finalmente, él lo que sí que pone de manifiesto, cosa que contradice las declaraciones de Puente permanente de que no hay ningún gasto que no cuadre, que se han hecho, diría, no, mire usted, resulta que ya se ha demostrado que hay gastos que no cuadran, que allí hay pasta, que hay gastos que no cuadran. ¿De dónde han sacado el dinero para pagar, por ejemplo, hoy ha declarado el de siempre, que se pagó 20.000 euros en el alquiler de un local en Valencia? Bueno, ¿de dónde sale ese dinero? Ese dinero no sale de ningún lado que se justifique en las cuentas del Partido Socialista. Luego, mire usted, por muchas auditorías que hayan hecho, hay gastos e ingresos que no están justificados ni cuadran. Y eso al final termina cantando. Yo creo que todo tiene una explicación bastante razonable, por lo menos desde mi punto de vista, y creo que todos tenéis un poco de razón. Yo coincido con Julio en que la cantidad de 7.000 euros como para ser indicio por sí misma de una financiación ilegal quizás sea poco sustanciosa, ¿no? Pero claro, para mí hay algo que es muchísimo más importante, que es esa llegada de Carmen Pano con sobres de dinero a la sede de Ferraz. No eran 7.000 euros. Es que eran 90.000. Esos folios del despacho de Ábalos, de los que habla Coldo, cuando le dice, oye, déjame un paquete de folios. Y las chistorras, y las lechugas, los folios. Entonces, tú dices, sin embargo, hay una contabilidad de gastos que se han pagado en efectivos, que va al Tribunal de Cuentas, y el descuadre es solo de 7.000 euros. Bueno, yo os voy a dar una explicación desde mi punto de vista que creo que es bastante razonable. Si tú no quieres que se sospeche del tráfico de billetes dentro de la sede de Ferraz, no puedes utilizar los billetes solo para la contabilidad B. Debes utilizarlos también para la contabilidad A, motivo por el cual a nadie le extraña que en Ferraz haya gente que trasiegue con sobres. Por lo tanto, aquí lo que falta es encontrar el equivalente al cuaderno de Bárcenas, al cuaderno de la contabilidad B. Esos descuadres, desde mi punto de vista, y esos asientos que no cuadran, no son indicativos de que esa sea la contabilidad B, sino son errores de haber metido en la lista de la contabilidad A cargos que pertenecen a la contabilidad B. Y esos son, desde mi punto de vista, los indicios que encuentra el juez para decir, oye, este trasiego cuantioso de billetes por la sede de Ferraz tiene que obedecer a una causa, porque es incómodo traficar con billetes. Es incómodo para la chica que dice, oye, es que tengo 500.000 y nunca dice la cantidad. Todos sabemos que después de hacer las liquidaciones se hacen los arqueos de caja. Yo es lo primero que aprendí con mi padre cuando me enseñó a llevar una contabilidad, que me decía, Ana, cuando tú te vayas, la caja tiene que cuadrar
al céntimo. Porque un descuadre de 1 céntimo puede ser igual de grave que un descuadre de 1.000.000 de euros porque no sabes dónde está, no sabes el error que puedes haber cometido y se te desbalancea la caja y no te enteras. Entonces, cualquiera, incluso aunque sea del PSOE, sabe que los arqueos de caja hay que hacerlos al céntimo. Por tanto, si hay estos volúmenes de dinero y si hay una persona que dice, oye, quítame este dinero de aquí, es porque junto con ese arqueo que tiene que ir al céntimo, hay otro tráfico simultáneo que quizá no esté en esos cuadernos. Porque, hombre, yo creo que todos podemos decir muchas cosas del Partido Socialista, pero que sean tan tontos como para que vayan a presentar el cuaderno B a la Cámara de al Tribunal de Cuentas, hombre, yo creo que tampoco, ¿no? Y ese circuito alternativo, si no me equivoco, son las palabras exactas del informe de la UCO, encaja con todo lo que se ha venido contando, de los sobres, los sacos evidentemente, si esto... Bueno, y la trama de los hidrocarburos y el chale de no sé quién. Eso al final se acaba sabiendo. Entonces, efectivamente, estos descuadres lo que te dan es una pista, ¿no? De decir, oye, aquí ya hay alguien que fue cometiendo errores, ¿no? Y oye, ¿quién te decía que iba una contabilidad, que iba la otra? Todas estas, ¿no? Y yo creo que por ahí acabará saliendo el tema. A mí lo que me parece curioso, y siguiendo en la clave de la corrupción, lo que me parece curioso es la posición de los socios que apoyan a Pedro Sánchez. Al final, y lo llevo diciendo hace tiempo, y creo que me dará la razón en las próximas citas electorales, se va a llevar por delante a todos los socios. Se va a llevar por delante a todos los socios. Lo de Pablo Iglesias este fin de semana ha sido llamativo, porque es un poco la respuesta a la pregunta que cualquier votante, iba a decir normal, bueno, de Podemos, se estará haciendo, decimos, seguimos apoyando a este gobierno, ¿no? Él ha salido a decir, los jueces están yendo por vosotros porque son unos fascistas, nosotros estamos aquí para haceros de guardia de corps. Sí. Pero hoy también ha salido en ayuda del asunto Otegi. Muy propio. Que anuncia que en España se está produciendo un golpe de Estado. Otro tipo de golpe de Estado que hasta ahora nunca habíamos conocido. Sí. El de los jueces. Lo de los jueces, efectivamente. Bueno, sí, el concepto de Estado de Otegi, efectivamente. Desde el punto de vista de Otegi, no está mal que Otegi. Pues es el único que puede salir victorioso de todo esto, porque el resto de los socios van a caer como moscas. Mira la situación que tiene Junts en Cataluña, que está descuadrado completamente con el tema de Alianza Catalana. Esquerra Republicana, entre las luchas internas que tiene y el poco apoyo popular que cada vez tiene menos, va a salir bastante trasquilada. Y luego la izquierda, evidentemente, Sánchez, con esa radicalización que ha hecho el Partido Socialista, se está comiendo el electorado a la izquierda. O sea, que Sumar y Podemos se van a comer las migajas del Partido Socialista, que les deje el Partido Socialista al final, y el PNV, no te quiero ni contar, se le va a comer el Ribatasuna. Van a salir perdiendo, eso está claro. O sea, que le va a salir caro el apoyo, el juguetito de Sánchez va a salir caro a más de uno. Señores, nos vamos a la publicidad y después página internacional, porque ha pasado cosas muy importantes este fin de semana. Algunas de ellas las habrá conocido usted a través del Telegram de Julio, en particular donde está ahora puesta la fuerza negociadora de los Estados Unidos, que está en el asunto ucraniano, y en cómo va a acabar aquello. No nos ha explicado nadie en España qué va a pasar con el acuerdo agrario con Ucrania, que está firmado ya, y qué es lo que le faltaba al campo español, europeo en general, pero español también. No nos lo han contado. Tampoco nos han contado qué empresas agroalimentarias de la Unión van a irse a producir, ya sea a Hispanoamérica con el Mercosur, ya sea a Ucrania. Porque son estos al final. En fin. ¿Y por qué no nos has contado qué es ese libro? Tenemos lo de Hamás. Está ahí de pie el libro. Tenemos lo de Hamás, porque solo tú ignoras lo que es. No, haz el favor de contarnos qué es el libro. Ahora va. Tenemos lo de Hamás, que era lo previsible. Es decir, Hamás no es Palestina. Hamás es una fuerza contra los palestinos. Pues ya está la cosa rota. Y lo de Bolivia, que es importantísimo. Porque empieza a perder el grupo de Puebla densidad. Eso lo vamos a ver de inmediato después de la publi y de que yo les cuente el jinete de luz. La historia de la batalla de Clavijo, cuando aparece Santiago Apóstol a caballo y derrotamos a los moros en la batalla de Clavijo. ¿Fue verdad? ¿Fue mentira? ¿Qué pasó exactamente?
¿Cómo era el rey Ramiro, que era el rey de Asturias en aquel momento? ¿Cómo era Musa ibn Musa, el jefe del clan decisivo en el Valle del Ebro en aquel momento? ¿Qué pensaba el emir Abderramán sobre la batalla de Tempel? Es un libro que hemos escrito en la Limón, José Javier. Sobre todo la Limón. Yo no figuro, por modestia. Por modestia por natural. Humildad, pero bueno. Sin embargo, hay que decir que en el periplo de los protagonistas pasan por Ariza. Claro que sí. La batalla de Empel, la batalla de Empel, bueno, claro, esta es otra historia. El jinete de luz. Publi, venga, ya la vuelta a Bolivia. ...23:47, 22:47 en Canarias... ...y cruzamos el Atlántico para irnos a nuestra América y contar lo que ha pasado en Bolivia. Es muy interesante el desmantelamiento o el cuarteamiento, si quiere usted, del poder bolivariano, que hace unos pocos años parecía avasallador en el conjunto del continente. En Venezuela ya estamos viendo lo que está pasando, en Colombia no lo vemos porque el humo del cannabis no nos deja ver, pero en fin, cuando Petro deje de fumar ya nos enteraremos de lo que pasa, ¿verdad? Pero la cosa está seria. Y en Bolivia, que acuérdese usted lo que era con Evo Morales, hay un vuelco importante. Y ahora habrá que ver si realmente el país lo sigue, porque Bolivia está muy rota. Yago Soler. Porque cuanto más fuerte sea nuestra democracia, más certidumbre, más tranquilidad en el pueblo boliviano y a su vez también más tranquilidad en el contexto internacional. Con estas palabras, Bolivia decía este pasado domingo adiós a 20 años de socialismo tras la victoria del centroderechista Rodrigo Paz. Sumó casi el 60% de los votos frente al expresidente conservador Jorge Quiroga Ramírez. 2 décadas de caída de la izquierda radical de Evo Morales le valieron al nuevo presidente para abrir las puertas del Palacio Quemado. Paz aboga por un capitalismo para todos, seduciendo a una nueva sociedad indígena que va desde universitarios, comerciantes, hasta adinerados empresarios. Con este giro en Iberoamérica, la derecha consigue una nueva plaza en el continente y podría seguir, ya que las encuestas para las próximas elecciones en Chile dan como ganador a los conservadores. Esto supondría un duro golpe para organizaciones de izquierdas y bolivarianas como el Grupo Puebla o el ALBA, siendo Cuba, Venezuela, Nicaragua, Brasil o Colombia los pilares más importantes de estos organismos. Con la llegada de Donald Trump a Estados Unidos y sus presiones políticas, económicas e incluso militares en la zona, este grupo de países pierde poco a poco relevancia en el tablero de Occidente. Todo esto es importantísimo. Y ahora que hemos hablado tanto de la hispanidad, al final la hispanidad de verdad es esto, lo que pasa allí. Solo cuento una cosa, 1 minuto y medio, que me tolerarán mis contertulios, dado mi enorme clemencia esta noche con ellos. Yo participé en la vía Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado con el senador Luis Fraga en la elaboración de las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno, el documento preparatorio de una Secretaría Permanente de las cumbres, la idea de hacer pues una cosa potente entre todos los países hispanoamericanos. Se fue a hacer puñetas fundamentalmente porque los americanos y los alemanes fueron con más dinero. Y los gobiernos de la época en Hispanoamérica, que eran en líneas generales gobiernos decentes, liberales, en fin, tal, ante el brillo del metal, dijeron, aquí te han dado. ¿El resultado cuál fue años después? Una expansión de la extrema izquierda por todas partes, hasta en Chile, que parecía imposible. Por eso es tan importante que ahora se esté todo dando la vuelta un poco, ¿no? Claro, a lo mejor nos permite volver a considerar que es posible un bloque de algún carácter, ¿verdad?, hispanoamericano, cuando en España le demos también la vuelta, por otra parte, que esta es otra historia. Un abrazo a nuestro gran amigo Luis Fraga, por cierto. Por cierto, sí, señor. Que seguramente está al otro lado escuchándonos y viéndonos. Y que ha sido invitado a una cumbre en Minsk. Lo vamos a tener en el gato para que nos cuente desde allí. ¿Viene Luis? No, lo tendremos desde allí, desde Minsk, para que nos lo cuente. Un tipo fantástico, la verdad. Bueno, ¿cómo habéis visto vosotros la aventura esta? Porque acá en Bolivia parece que nunca pasa nada, pero bueno, ha pasado todo en Bolivia. La conclusión que cabe hacer de todo esto es, primero, que efectivamente se está dando un vuelco en Hispanoamérica, en primer lugar por el fracaso de las políticas del Grupo de Puebla, que ha partido a los países y que sobre todo lo que genera, como todas las ideas de la Comintern del siglo XXI, es pobreza. Genera enfrentamiento social, genera un montón de externalidades negativas para la sociedad. Y segundo,
que se empieza a dar la batalla cultural, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Porque en Europa también hay una reacción se está produciendo en Europa y lo hemos visto tanto a nivel europeo en las elecciones europeas como en los distintos países miembros de la Unión Europea. Y yo creo que el papel que está jugando Donald Trump en todo esto es importante, porque él sin tener sin ningún tipo de contemplación, con un mensaje muy contundente, muy claro, con las ideas clarísimas. En eso me recuerda un poco a lo que pasó con Ronald Reagan en los años 80. Ronald Reagan lo tenía muy claro, que había que dar la batalla cultural. Y además se apoyó en determinados think tanks norteamericanos, que es lo que está sucediendo ahora también en Estados Unidos. Hay algunos think tanks que están dando la batalla cultural, y cuando se juega el partido, cuando se da la batalla cultural y se lanza el mensaje a la sociedad, un mensaje claro y contundente, pues se obtienen resultados. Lo que no puede ser es lo que está haciendo el centro derecha y la derecha en los últimos años, de no jugar el partido, de no dar la batalla y hacer un seguidismo de las políticas de la extrema izquierda. Afortunadamente esto se da en América, esperemos el próximo paso puede ser Colombia, y ya vemos cómo se está poniendo la situación en Venezuela. Maduro está bastante preocupado y esperemos... ¿Está Maduro ya? Está maduro. Pero sí que tiene, me parece muy relevante, y se comenta creo que poco, lo que en la última reunión de Lula con Trump. Lula es un personaje que fue condenado por corrupción porque se había llevado una coima muy importante de una compañía que se llama Odebrecht, que ha implicado y ha corrompido a un sinnúmero de dirigentes en Hispanoamérica. Hay 4, por ejemplo, expresidentes de Colombia que están trincados y que han estado imputados por las comisiones de Odebrecht. Pero sobre todo hay un personaje siniestro, yo creo que el personaje más siniestro de Sudamérica, que se llama Alejandro de Moraes. Exactamente. Y que está en este momento en el punto de mira de la administración de Trump y de Marco Rubio. Es, para que usted lo sepa, el juez que en su día permitió que Lula saliera limpio de polvo y paja, y que después funcionó en realidad como comisario político electoral de aquellas elecciones. Y el que ha metido en la cárcel a Jair Bolsonaro. Y tened en cuenta una cosa que es relevantísima. Eduardo Bolsonaro, que además es diputado en el Congreso de los Diputados brasileño, hijo de Jair Bolsonaro, es una de las personas más cercanas a Donald Trump en este momento, en el gobierno norteamericano. Así que yo creo que la conversación entre Trump y Lula puede cambiar muchas más cosas de las que... Lula se está preparando, ¿no? Para que no le pase lo mismo que a Maduro. Hay que destacar en el tema boliviano, Rodrigo Paz competía en segunda vuelta con Tuco Quiroga, que también es derecha, es decir, que tampoco estamos... ambos son centro-derecha, es decir, no estamos hablando de un partido muy radical ni nada por el estilo, sino... Y quiere decir que ya en toda América prácticamente es que está desapareciendo, ni siquiera comparece en una segunda vuelta. El hecho de que se haya producido el Nobel a Corina Machado quiere decir, en mi opinión, que ya todo el mundo lo tiene tan claro. Si no, los suecos y los noruegos no se hubieran pronunciado de manera tan descarada. Claro, que estamos hablando del resultado en Venezuela. En Venezuela fue espectacular el triunfo de Edmundo González en Venezuela. Si no hubiese sido por el cambalache electoral de Maduro, el triunfo de Edmundo González fue arrasador en Venezuela. Fíjate que por lo que está viendo, el programa de esta gente era un programa muy liberal en el sentido económico, ¿no? Muy tipo Milei, es decir, que de alguna manera es la corriente que está invadiendo toda la América, ¿no? Y eso va a ser imparable. Yo pienso que, como bien dices tú, el último que queda es Lula, que es el que sostiene, Lula y Petro, el colombiano, que es un nuevo personaje. Ojo, que este es completamente diferente, ¿no? Pero desde España la visión de todo eso ha cambiado mucho. Recordad que en los principios del 2000 las más importantes compañías españolas se instalaron en Chile, en Argentina, en Venezuela, México, en Colombia, en México. En Brasil. Se han ido de todas partes. Se han ido. Endesa, que fue Enersis, una de las más importantes, ha desaparecido BBVA, sí, en México, porque, entre otras cosas, es italiana, no es ya una empresa española. Ya no es española. Es que lo que ha hecho España, la falta de visión de los españoles en América, tiene delito.
Queda el canal de Isabel II, hombre, todavía con su emporio iberoamericano en pie. Bueno, España sigue haciendo bastante. Los que han tomado ahí un poco el relevo son las constructoras españolas que están haciendo muchas infraestructuras en forma de metros. El SACIR hizo la ampliación de la tercera esclusa del canal de Panamá, pero efectivamente empresas energéticas y de telecomunicaciones han ido retirando. Yo solo apuntar una pequeña cosa, y es que creo que también la batalla de Trump contra el narcotráfico está asfixiando financieramente a todas las organizaciones, a todos los gobiernos autoritarios que estaban, bueno, todos los amigos del cártel de los soles, ¿no? Creo que a veces le damos poca importancia, ¿no?, a esa lucha de Trump contra el narcotráfico que empezó de forma simultánea al establecimiento de aranceles, cuando negoció los aranceles con México, con Canadá, con la mayoría de los países, incluía cláusulas de lucha contra el narcotráfico de forma obsesiva, ¿no? Cuando ha estado persiguiendo, ¿no?, todas esas lanchas de narcotraficantes, cuando ha vuelto a controlar el canal de Suez, en el fondo lo que está haciendo es asfixiar financieramente a un sistema, ¿no?, digamos, muy opaco, pero que yo creo que él conoce muy bien y que mantenía a todos esos gobiernos de muchos de los países, por lo menos al de Venezuela. Yo creo que hay que darle importancia a toda esa y el de Evo Morales en Bolivia, totalmente de acuerdo. Pero a mí me gusta de Trump no solo que es verdad, y coincido plenamente con lo que está diciendo Ana, pero Trump es algo más que eso. O sea, yo creo que Trump tiene muy clara que la ideología, determinadas ideologías hay que combatirlas. Sí, y sí, está dando la batalla ideológica en Estados Unidos. Está dando la batalla ideológica, pero si esa batalla ideológica no viniera acompañada de una mano dura y una mano firme, como ha tenido Bukele en su momento, no sería tan eficaz. Señores, hay que marcharse. Hoy los jueces le han aprobado el despliegue de la Guardia Nacional en Oregón. Claro. A Trump, en Orejón. Es que el problema social que hay en Estados Unidos que nos vamos a Valencia, que nos vamos a Valencia el día 28 de octubre para hacer un programa especial un año después de la Gran Riada. ¿Cómo está aquello? Pues mire, hay muchos sitios que están todavía manga por hombro. Lo peor, de las grandes obras de infraestructuras que tendrían que haberse hecho antes, no se ha hecho nada. Es una auténtica vergüenza. Vamos a estar en Vélez Events, en Valencia, con gente que estuvo con nosotros los primeros días, gente que estaba quitando barro mientras hablaba con el Toro Televisión para contarnos lo que es una cena, ¿no, José Javier? Bueno, es el programa que se hace allí en el Velas Events, y después cenamos juntos. Hay que apuntarse. Pero hay que llamar ya. 91-616-2464 para que quepan, porque si no luego... Don Antonio Alonso Timón, don Jesús Trillo, Ana Cortero, Julio Iriza, muchas gracias a los cuatro por estar aquí. Y nosotros mañana, pues más gato. Y además Pedro Sánchez anda por ahí, ¿no? Llega más gato a Europa mañana, o no sé dónde. Tú no, pero yo sí. A ver si traes más chocolate. Que descansen. Buenísimo.